Yo creo que el problema principal es que tratamos de simplificar en exceso algo que es muy complejo como es el metabolismo. Lo que nos han vendido no es, no, si cuentas calorías y tienes menos calorías de las que ingieres, de las que quemas, déficit calórico, tu cuerpo quema grasa. Y muchas veces sí, a lo mejor o te funciona un pequeño periodo de tiempo o ni siquiera te funciona, que estás haciendo estimaciones basadas en una ecuación matemática que realmente no define a tu cuerpo. Tu cuerpo no es un calorímetro, tu cuerpo no es una máquina de calentar agua. Entonces, cuando tú metes mucha glucosa en tu cuerpo eleva la insulina para volver a traerla a ese nivel normal. ¿Qué hace la insulina? La insulina es como la llave maestra que abre en tus células pues una puerta que permite la entrada de glucosa. ¿Qué pasa cuando el glucógeno muscular también está lleno? Michelin. Entonces, como hombre, levantarte con un mástil sería igual a tener buena salud hormonal. Normalmente sí, es un buen predictor de tus niveles. Con la tienda de campaña puesta, ¿no? Sí, pues ya sabes. Eso es. Marcos Llorente. Marcos Llorente. ¿Qué opinamos? Él es su propio experimento y él, antes de compartirte nada, lleva años poniendo en práctica lo que te está compartiendo ahora en redes y que parece que tiene más revuelo, ¿no? Pero sí, Marcos Llorente empieza a hablar de la dieta paleolítica cuando está en el Alavés. Así que vamos a hacer un EMOM. El EMOM van a ser cada minuto en el minuto, es lo que significa EMOM, each minute on the minute. Vamos a hacer 5 dominadas, 10 flexiones o fondos y 15 sentadillas. No necesitas más de 10 minutos. Con 10 minutos de eso haces 50 dominadas, 100 flexiones, 150 sentadillas. Sí, la nutrición es importante, pero para mí es una de las patas de la mesa. Entonces, ¿cuáles son esas 4 patas? ¿Existe alguna mejor forma que levantarse con este olor, con este sonido? Bueno, nos he preparado unos cafés para llevar. ¿Qué no lleva? Lleva ghee de cabra, lleva mantequilla, lleva adaptógenos de French Mosh, lleva gelatina para el colágeno, lleva creatina, lleva aceite de coco MCT-C8 y café 100% arábica molido por mí. Café con presencia, ¿qué se dice? Y ahora pues le echaremos un poquito de canela. ¿Eso que es café con abdominales? Café con abdominales. Lleva un poquito de canela y tenemos nuestro café para llevar listo. Café con grasa. Casi se me olvida echarle las yemas de huevo para los huevecillos ecológicos. ¡Hala! Bueno, aquí alguien se ha preocupado por estructurar el café. Buenos días. Buenos días. Echamos la yemita. Ahí va. Y echamos la yemita. Y ahora hay que batir. Y no se me cocina la yema. Esto queda, ¡buah! Se queda pues disuelta. Un café que alimenta. Y un poquito de canelita. Y ya tenemos el café perfecto. Go. Los papás. Menudo día hemos elegido para grabar un podcast en la sierra, ¿eh? El carril contrario, todos los que van a Madrid a trabajar, menudo atasco. Estamos aquí en una zona privilegiada de España, ¿eh? La Sierra de Madrid. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién estamos aquí? Le llevamos ahí atrás como un niño pequeño. Como si fuera con chofer, ¿eh? Estamos llegando ya a la casa donde vamos a grabar. Vamos a hablar de cositas sobre abdominales, ¿no? Y esas cosas. Let's go. Para arriba, ¿no? Para arriba. Mira que está cayendo. ¿Tu padre iba a pasar esto? Sí. Sí, sí. Igual no. Mi padre está censurado, que no quiere salir. No quiere más cámaras, ¿no? Hola, hola, hola. Hola. Tú mismo estás aquí. Vamos a montar aquí el setup.
¿Tomar algo, un café, alguna cosa? Sí, un cafecillo. Un cafecillo, nosotros ya no lo hemos tomado. Es que me acabo de tomar uno, la verdad. Desde allí, desde siempre. Me daba la pena. Joder, qué bien. Justo, mi madre igual, mi madre hizo... Mientras preparáis, esto se va. Vale pasta luego. Esto, mira, los focos Lo que inspira de verdad. con cinta adhesiva. Claro que sí. Pero bueno, ya Muy reventados. Pero compraremos otro. compraremos unos La nuevos. habilidad de aprender. Así se empieza. De momento no hay dinero. Pero si le dais al like y os suscribís, estaremos más cerca de vosotros. Pero si me quieres hacer un bizum, habrá dinero. Bueno, esto aguanta bien. Ahí, ahí. Bueno, tenemos al chico de los cafés por allí. Que en realidad mi padre, así sin que se le vea la cara que no quiere salir. Bueno, venga, pues. ¡Tachan! Mira que bien se conserva el tío. ¿Y tiene 60 ahí? ¿Qué dices, niño? 63, ¿no? 63 y desayuna tostadas con mermelada de café y azúcar todos los días. Ahí me desmonta todo el chiringuito, la verdad. Pues él se dedica a la tele, a las cámaras, así que nos va a ayudar un poquito por aquí. Y aquí tenemos al invitado, Alfred, en su sillón. Pues ya estaría esto. Aquí estamos nosotros. Y aquí está el fueguito. Una bandejita ahí con unas cafetillas. Venga, porque hace un día De café. de café y chimenea. Madre mía. Justamente esto, vivir aquí, es lo que compensa esas tostadas, ese café todos los días, que sale todos los días a pasear, es una persona activa, deporte, fuera de radiaciones, fuera de estrés, naturaleza. Hay que ver el contexto. Por eso es tan difícil hablar de forma general. En las redes hoy en día te conocen por un clip de 15 segundos, pero es importante individualizar en la persona y profundizar un poco en su contexto. Dale, dale. Regalo del Día del Padre, los posavasos. Vamos. Bueno, metemos por aquí. Uy, está sin empezar, ¿eh? Cesta de Navidad de la tele, en Mediaset, donde trabajaba yo y donde trabaja mi padre. Nos han ofrecido esto, pero no. Nos han ofrecido esto, pero tampoco. Le hemos echado al final, le hemos echado esto al café. Contrólense con los mazapanes y los turrones, gente, contrólense. Polvorones, contrólense. Bueno, gafas amarillas. Uy, vale. Gafas amarillas puestas. Check, con estos pedazos focos no puede faltar. Qué pasote. Y bueno, aquí el jefe nos ha dado este pedazo de tip de comprobar el sonido para que no se sature con unos cascos. Algo sencillo, pero que si no te dedicas a esto no lo sabes. Así que nada, tenemos aquí nuestros cafecillos y estamos estructurando el café. Aquí. Con una Square X vamos a poner otra. Y estructuramos el café. Segundo café. Con mantequilla, con yema de huevo me toma el otro. ¿El café rompe el ayuno? No, para mí no. Aunque lleve yema de huevo, grasa, porque al final es un ahorro que estás generando en el cuerpo. Y la grasa consume muy pocos recursos, muy poca energía, entonces le estás permitiendo al cuerpo ahorrar. En cambio, si te tomas un filete o carbohidratos, eso le va a generar mucho más trabajo, mucho más gasto energético y ahí estás rompiendo esa autofagia, ese ayuno. Así es como lo entiendo yo. Aquí tenemos bálsamo corporal, cera. Hemos mejorado mucho la textura, que está un poquillo dura, pero lo ponemos aquí cerca de la chimenea y se va calentando. Alfred, por favor, me encantaría que la probases. A ver cómo está. Yo llevo usando esto un par de años. ¿Cuál es el problema? Que en España no encontraba nunca una marca buena. Entonces hay que probar cera porque tengo expectativas muy altas. Y esto es solo una muestra. Ole ahí. Oh, suavecita, ¿eh? Sí, sí, Y es huele bien, espectacular. Sí, sí, sí. No huele a vaca, ¿eh? Como se piensa la gente. No huele a cuero. Sí. Hombre, los aceites esenciales, la miel, la cera de abeja. A cuero. La gente, tío. No, espectacular. Ole. Esto como aftershave. Uf, Sí. lo mejor que hay. Lo bueno es eso, que tiene 1000 usos. Aftershave, aftersun, hidratante sin más, para la cara, para el cuerpo, para los eczemas, gomina, desodorante. Desodorante. A mí que me salen muchos sarpullidos corriendo. Claro, para cuando corren las rozaduras. Espectacular. Sí, sí. Yo siempre digo, para los hombres es el todo en uno, es perfecto. Sí. Muy buenas a todos, bienvenidos al tercer episodio del Barro Blogcast.
como ya sabéis, aquí traemos a personas que se han revolcado en el barro, traemos entretenimiento, esto es un hobby, una pasión, traemos personas, traemos historias. Pues en el episodio de hoy estamos aquí con un invitado muy especial, alfred.health en Instagram, que es experto en, sobre todo, pérdida de grasa, ¿no? O sea, todo siempre desde un enfoque de la salud más integral, pero él es experto, como tiene en su biografía de Instagram, corrígeme si me equivoco, pero es ayudo a hombres ocupados a perder grasa con poco tiempo, ¿no? O sea, con una rutina de ejercicio que no tienes que matarte horas en el gym y con un estilo de vida. No es esto de contar calorías, hacer un Excel de macros, sino es un enfoque más ancestral, ¿no? Más natural. Ahí está, ahí está. Esto es más que un podcast, esto es el Barro Blogcast. Bueno, Alfred, Chicos, un placer tenerte por aquí. un placer estar Gracias aquí. por venir. Vamos a empezar abriendo un poquito con tu contexto, tu historia, que nos cuentes un poquito sobre ti, cómo llegas a dedicarte a todo esto de la salud. Genial. Pues bueno, lo primero, un placer estar aquí, un placer tener la oportunidad de compartir un poquito el proceso. Mi nombre es Alfred, tengo 25 añitos ahora mismo. Soy un chico de Logroño, que bueno, pues yo soy un enamorado del fútbol realmente. Eso con 18 años pues me llevó a fichar por el Betis, pero yo desde muy temprana edad me dijeron que si comía bien iba a tener un mejor rendimiento en el fútbol. Y yo con 10, 12 años, en cuanto iba a una comida familiar o lo que sea, le decía a mi madre, mamá, por favor, tráeme arroz con pollo porque me ha dicho mi entrenador que esto es lo que tengo que cenar el día antes del partido. Y entonces era el típico que, pues siendo un mierdilla, ¿no? Con 10, 12 años le decía a mi madre, mamá, que tengo que comer bien. Y bueno, pues eso me llevó a, como te digo, jugar en el Betis con 18 años, fue una experiencia increíble, pero ahí empecé a estar expuesto a diferentes perspectivas dentro del mundo de la nutrición y de la salud también. Y en 2019 pues me fui a Estados Unidos a perseguir un poco mi sueño, que era pues ser futbolista profesional y compaginarlo con la carrera, porque fue uno de los retos que tuve en Sevilla cuando estuve jugando en el Betis, es que perdía algunas clases porque tenía que entrenar, obviamente tenía un contrato profesional, lo primero era la profesión, ¿no? Y no podía compaginarlo con la universidad de la forma que me gustaba. Tomé la decisión de ir a Estados Unidos, allí estudié pues ciencias de la salud y nutrición, y la verdad que empecé también a ser mi propio N=1, es decir, ser mi propio experimento, que es algo que recomiendo a todo el mundo siempre. Nunca hay una solución perfecta para todo el mundo, sino que Sí, todo el mundo tiene yo que creo probar. que todos los de este mundo ya hemos pasado por ahí, ¿no? Esa es Lo nuestra del próxima. pollo y arroz es tal cual. O sea, yo cuando empecé la información que había era la dieta del culturista, rutina de dividir por músculos, pecho, bíceps, espalda, tríceps, y leche desnatada, contar calorías. De hecho, hablaremos de esto, de quiero sacar abdominales, parece que tengo que hacer más abdominales. Pero Ajá. realmente la pérdida de grasa o la ganancia de masa muscular es algo que va a nivel hormonal, ¿no? No Ahí es que está. si quiero más perder grasa de aquí del brazo, hago mal brazo, ¿no? Claro. Ahí está, sí, es un tema complejo. Pues vamos a empezar, si te parece, por los conceptos básicos. ¿Qué es la pérdida de grasa? Y sobre todo me parece muy interesante la pregunta de ¿por qué es tan difícil? O sea, ¿por qué se supone que hay mucha gente que lo está intentando, lo está haciendo perfecto, contando las calorías? Y es como que son tantos factores que a la gente le cuesta muchísimo, si no estaríamos todos con abdominales, ¿no? Ahí está. Es algo que obviamente quiere todo el mundo. Entonces, cuéntanos un poco cuáles son las claves para conseguir definir el cuerpo y perder grasa. Es verdad que esa pregunta de ¿por qué cuesta tanto, tío? Sí, sí. Lo llevamos Me parece- intentando y a la gente le sigue costando una barbaridad perder peso. Sí, tío. La verdad que yo creo que el problema principal es que tratamos de simplificar en exceso algo que es muy complejo, como es el metabolismo. En el metabolismo ocurren miles de reacciones químicas en tu cuerpo por segundo. Tú piensas que todas tus células estás constantemente llevando a cabo reacciones químicas para mantenerte vivo, literalmente. O sea, solo para tener energía para que tú puedas estar vivo. Y sin embargo, lo que nos han vendido no es, no, si cuentas calorías y tienes menos calorías de las que ingieres, de las que quemas, déficit calórico, tu cuerpo quema grasa. Y estoy seguro de que muchos de los oyentes pues lo han probado, y muchas veces sí, a lo mejor o te funciona un pequeño periodo de tiempo o ni siquiera te funciona. Pero eso puede partir de la base de que estás haciendo estimaciones basadas en una ecuación matemática que realmente no define a tu cuerpo. Tu cuerpo no es un calorímetro, tu cuerpo no es una máquina de calentar agua, lo hablábamos antes. Sí, La definición de caloría es literalmente elevar la temperatura de 14,5 a 15,5 grados centígrados de 1 gramo de agua.
¿Qué tiene que ver eso con el cuerpo humano? Es verdad que las calorías son una unidad de medida. Ahí la está. gente se cree que hay calorías dentro de un donut, como si fuesen una molécula, o como Ya. si fuese algo que estás ingiriendo, ¿no? Claro, claro. Las calorías. Es una reacción química Claro, de es tu una- cuerpo al procesar esa comida. Exacto. Ahí está, ahí está. Y todo base de que nuestro cuerpo, de hecho, ni siquiera utiliza calorías, utiliza ATP, adenosintrifosfato. Eso es lo que nuestras mitocondrias producen para que tú puedas seguir vivo. Entonces, al final estamos en un concepto que nada tiene que ver con lo que ocurre dentro de tu metabolismo. Entonces hay que aprender un poco a combinar pues esas dos cosas. Obviamente hay evidencia científica a favor de las calorías porque es algo que funciona y que hay muchísimos estudios que lo respaldan, pero no es tan exacto como nos han hecho pensar. En la producción de energía a través de las grasas, de hecho, se produce esa grasa en las mitocondrias, ¿no? Se produce ese ATP cuando tú haces un ayuno y no tiras de carbohidratos. Eso se hace mediante las mitocondrias produciendo ATP. O sea, Sí. no es esa glucosa, ¿no?, que tú generas con el carbohidrato o en una situación de estrés. Ahí está, ahí está. La diferencia entre la grasa y el carbohidrato es que la grasa te da por cada gramo más del doble de energía, ¿vale? Al final son muchísimas más moléculas de ATP las que puedes conseguir con un único gramo. Por eso tu cuerpo es lo suficientemente inteligente como para saber que le interesa más acumular gramos de grasa que de glucógeno. Por eso en reservas de glucógeno en nuestro cuerpo hay entre 500 y 600 gramos como máximo entre el hígado y los músculos. A lo mejor si es un atleta muy glucodependiente tienes hasta 700, pero nunca son más de 3000 calorías de reserva de glucógeno. Sin embargo, de grasa, vamos a poner un ejemplo de una persona que pese 80 kilos y que tenga un 10% de grasa. Tiene 8 kilos de grasa corporal, ¿no? Eso son 72.000 calorías. Estamos hablando de que son 24 veces más. Es como si me 72.000 comparas. calorías que tú podrías estar sin comer utilizándolas. Eso es, que realmente hay un pequeño porcentaje que tienes que mantener si no te mueres. O sea, Claro. no puedes vivir sin grasa en el cuerpo. Pero estamos hablando de que Claro. La como grasa mínimo vas a tener visceral, ¿no? 10 veces más. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? En vez de, 25.000 en vez de 2.500, para redondear. Son 10 veces más de energía en una persona que está fina, con 10% de grasa es estar muy fino. Sí. Entonces, al final, estamos comparando tirar de la gasolina de un depósito que está casi vacío todo el rato con uno que está lleno. Y nos han enseñado a depender siempre del depósito que está casi vacío y que cada vez que se vacía un poquito tienes que echar gasolina, que es comer carbohidratos, y Claro. echar gasolina. Y tienes uno que está totalmente lleno que no utilizas. Claro. ¿Y qué ocurre cuando estamos todo el rato utilizando este? Porque hoy en día la gente ¿no? come muchísimo carbohidrato y solo utiliza ese combustible rápido. Ahí está. Y Claro. nunca utiliza las reservas de grasa. ¿Cuál sería la clave? Yo creo que es aprender a enseñarle a tu cuerpo a tirar de la grasa en vez de tirar del carbohidrato, ¿no? Ahí está, tío. Y ese algo así. concepto que se conoce como flexibilidad metabólica, a mí me costó mucho entenderlo, porque yo en 2018, 2019, cuando ya me mudé a Estados Unidos, empecé a interiorizar en este concepto, pero yo tenía muchas creencias limitantes al respecto, porque todo el mundo me había dicho que tenía que comer 5 veces al día, que tenía que mantener siempre mi glucosa alta, mi glucosa en sangre alta, porque mi cuerpo necesitaba carbohidratos constantemente para tener esa energía. Yo pensaba que la única fuente de energía que mi cuerpo podía utilizar eran los carbohidratos. Y cuando empecé a interiorizar en temas como el ayuno, la flexibilidad metabólica, a entender realmente el metabolismo de tu cuerpo y que tu cuerpo obviamente prefiere mayormente quemar grasa que carbohidratos. Los carbohidratos son como esa chispa extra, ¿no? Cuando empecé a profundizar en todo eso, me di cuenta de que yo realmente estaba siendo totalmente ineficiente metabólicamente, porque estaba dependiendo constantemente de fuentes externas para poder tener energía, en lugar de mis propias fuentes internas, que eran mis depósitos de grasa y mis michelines. Entonces, Claro. ahí fue cuando empecé a profundizar en todo esto, claro, como futbolista, porque yo obviamente jugaba fútbol pues, a un nivel decentemente alto, ¿no? Fue una ruptura de esquemas total. Ya. Porque te han enseñado a comer carbohidratos antes del partido, a durante el partido beber Gatorade o Powerade o Aquarius porque tiene carbohidratos, en el descanso hincharte a miel Ya o ves. dátiles y en la segunda parte lo mismo. Ya, es verdad que yo lo pienso y digo, si el cuerpo almacena grasa como forma de energía, ¿no será que la prefiere como utilizar la grasa como forma de energía? Si no, lo almacenaría en forma de azúcar, ¿no? La gente no te viene a ti a, oye, quiero perder 20 kilos de azúcar. No, Tal quieren cual. perder 20 kilos de grasa. El Tal cuerpo cual. no es tonto. Y yo Pero creo aún que así- es positivo eso, ¿eh? ¿El qué? Es positivo el hecho de que eso hace que no tengas que hacer dieta, sino que es más un estilo de vida. Y yo Ujú. creo que tu filosofía va un poco en torno a eso, ¿no? Claro, ahí está, tío. Por ejemplo, la flexibilidad metabólica es algo que a mí me ha permitido, pues, ahora que vengo de viaje transatlántico, ¿no? He comido una vez en las últimas 48 horas.
porque desde que inicié el viaje, estando en México, ayer solo comí una vez porque aterrizas tarde, no sé qué, no sé cuántos, y hoy pues seguimos con el ayuno con cafecito y mantequilla. Eso hace 5 años, cuando empecé a introducirme en todo esto, era impensable. Me habría Claro. comido la comida del avión, ayer habría comido nada más aterrizar, habría cenado, hoy habría desayunado antes de venir, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa libertad que te da la flexibilidad metabólica es lo que a mí me abrió las puertas de entender esto como un estilo de vida que yo quería mantener. Como es que ya no dependo de la comida, ya la utilizo para potenciarme, pero ya no dependo de estar constantemente, no, ahora un plátano, ahora unos dátiles, ahora un poco de tostadas con no sé qué. Sí, la verdad te hace Tal cual. mucho más libre, te da muchísima más libertad. Ahora de repente viajo, pues no como, ¿no? Es como lo adapto, ¿no? Eres mucho más camaleónico. Ahí está. Y el poder entrenar haciéndolo. No, claro. Ayer nada más llegar, pues me fui a correr un rato. Esta mañana también he estado corriendo otro rato porque también, pues bueno, estoy un poco en el enfoque de prepararme maratones también. Esto ya en cuanto a salud no tiene mucho que Bueno, ver. luego eso mi padre, que ha Claro, hecho claro. muchos ultras, te Sí, lo hemos estado hablando dan los antes. consejillos. Pero O sea, tener has la hecho posibilidad, 2 entrenos ayer y esta mañana, bueno, de cardiovascular, de salir a correr sin comer nada. sin comer nada. Claro, Bueno, entonces- ayer cené después de ese primer entreno, vale. luego grabé otro podcast y luego comí Ostras. algo como a las 7 de Joder. la tarde. Y esta mañana me he despertado totalmente en ayunas y son ahora pues que a las 12 del mediodía Sí, y seguimos en Qué ayunas. bueno. son las... Entonces lo he dicho, pues he 12 comido y una media. vez en las últimas 48 horas. Y Yo estoy su- vivo. Existía la creencia, ¿no? Antes, perdón, de No, que, de que tú no podías entrenar si no comes algo antes porque te va a dar Totalmente. una pájara, te vas a desmayar, ¿no? Toda la vida, Uy, tío. si no desayuno, así te vas a marear. Toda la vida, tío. No. Yo he jugado al fútbol y me metía el tazón de cereales con galletas o lo que sea porque pensaba que si no me iba a dar una Bueno, es pájara. que de hecho, es que es verdad, si tú estás acostumbrado a desayunar azúcar todos los días y un día no lo haces, te va a dar un bajón de azúcar. Así es. Entonces, por eso te dicen desayuna que te dan, pero es que el problema está en que nunca dejas de desayunar, entonces te haces dependiente de esa primera comida alta en azúcares Ahí está. que tienes que ir eliminando poco a poco. Ahí está. Y eres totalmente inflexible metabólicamente. Eres Tu rígido. cuerpo. Ahí está. Ahí está. Yo te quería preguntar una cosa antes, que has dicho que el cuerpo prefiere la grasa como energía siempre antes que la glucosa, pero es verdad que prioriza la glucosa antes que la grasa, pero Ujú. en tu defensa diré que es verdad que cuando tú bebes alcohol y tomas antibiótico, el alcohol es malo y el antibiótico es bueno y prioriza el alcohol, ¿no? Sí, 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 sí. Al final, nuestro cuerpo tiende a un estado de homeostasis constantemente. Necesita ese estado de equilibrio. Define si quieres lo que es la homeostasis, que es un término que igual no conoce todo el mundo. Sí, si lo podía definir en pocas palabras es tu cuerpo tiene el objetivo de estar pues, en un estado de perfección, no de equilibrio constante. Entonces, los estresores son lo que lo desequilibra de diferentes formas. Una de las características de este estado de hormesis, por ejemplo, es la cantidad de glucosa que tú tienes en sangre. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú elevas esa glucosa en sangre? Que tu cuerpo dice, mi objetivo es volver a traerla al nivel normal. Insulina, Claro, es como que un es algo- equilibrio. ahí La está. homeostasis es buscar equilibrio, ¿no? ahí está. Es Eso decir, si yo tomo glucosa con la insulina la bajo. Eso Si es. yo me pongo al frío, genero calor. Eso es. Si como colesterol, no lo produzco. Eso es, eso es. Constantemente está adaptándose Si a este dejo de tipo comer estímulos. colesterol, lo produzco, por eso no me baja cuando dejo de comer grasa, ¿no? También. Entonces, ese estímulo constante, o sea, esos estímulos constantes son lo que hace que tu cuerpo pues, esté todo el rato tomando diferentes decisiones para mantener tu estado de homeostasis, ¿no? Al final, el objetivo número 1 de tu cuerpo es la supervivencia. Entonces, cuando tú metes mucha glucosa en tu cuerpo eleva la insulina para volver a traerla a ese nivel normal. ¿Qué hace la insulina? La insulina es como la llave maestra que abre en tus células pues una puerta que permite la entrada de glucosa. Tu cuerpo no puede entrar la glucosa y ya está, tiene que hacer algo con ella. Claro. Por lo tanto, muchas veces la quema. Si no tiene si ya está lo suficientemente ocupado y no necesita generar tanto ATP, por ejemplo, porque no estás entrenando y estás sentado en la oficina, ¿qué hace? Lo deposita como glucógeno muscular. ¿Qué pasa cuando el glucógeno muscular también está lleno? Michelin. Se transforma en grasa. Ahí está. Como energía para el futuro, porque Ahí el está. cuerpo entiende que a lo mejor en 4 días no vamos a comer. Eso es porque necesita ponerlo en algún lado y lo pone como reserva de energía. Entonces lo que hace es transformarlo en esa grasa y a tu Michelin. Esto es algo que ahora ya se está empezando a escuchar un poco más, pero que la grasa que acumulamos no es por comer grasa, es ese carbohidrato en exceso que no quemamos. También. Todo parte, entre comillas, ¿no? de ese superávit calórico de base. ¿Qué pasa? Que el superávit calórico es algo que es muy difícil realmente de calcular, porque cuando tú cuentas calorías, tú estás estimando que cada gramo de proteína son 4 calorías, Ajá. que cada gramo de carbohidratos son 4 calorías y que cada gramo de grasa son 9. Tú también estás estimando cuántas calorías tú quemas en un día. Pero estos son todo cálculos
que más o menos con algunos datos, con algún tal, pero tú no Ya. puedes saber si hoy estás más nervioso de lo normal y estás así Ya. todo el día y quemas 500 calorías más Sí, y o de repente paso- no estás en superávit. O pasando más frío. Hicieron o estás estudios pasando en más fríos. jugadores de ajedrez que durante partidas largas de ajedrez que Buah, tal tenían cual. que pensar muchísimo, quemaban como muchísimas calorías, en plan 1000, 2000, una animalada así. Tal Solo cual. Que de no solo pensar. es el ejercicio físico, ¿sabes? Sino... Hombre, el Ahí cerebro está. es un músculo. Sí, Eso. el que más energía consume de El que todo el más. cuerpo. El que más energía consume. Ocupa el 2%, porque aproximadamente representa eso, ¿no? Depende de lo gordo que estemos, pues un poco menos, pero su peso suele ser aproximadamente el 2% y quema el 20% de la energía que utilizas en un día. Alucina. Es una Y Y barbaridad. también puede funcionar con grasa. Son 100%. cuerpos cetónicos. Lo suele preferir. No suele preferir. Lo suele preferir. Nosotros nacemos en un estado de cetosis. El bebé nace en un estado de cetosis. La leche materna es cetogénica. Literalmente. Sin embargo, estamos constantemente alimentándonos de pequeños de eso y nos enfocamos, o nos alimentan nuestros padres, ¿no? Y nos enfocamos en ese pequeño depósito del que hablábamos antes, O sea, cuando es que tenemos este otro lleno. Es Tal como, no sé cómo qué compararlo, pero en un coche como si tienes un depósito de eléctrico, ¿no? En los híbridos es, hoy en día, como eso si es. estuvieses tirando en modo eléctrico todo el rato y tienes un depósito de Un diésel ahí, diésel ahí potente. enorme, que son las grasas que puedes tirar ahí que consume poco y durante Sí. muchísimos kilómetros, Ujú. y estás todo el rato ahí con el eléctrico Sí. Ahí a, está. a tope, que es para distancias cortas, para ciudad, Es ¿no? como Eso quemar es. un papel, ¿no? Que arde rápido y dura poco, o quemar la leña esa, por ejemplo, que está ahí durante mucho Y tiempo. puede carburar y eso es. Como nos eso gustan es. los símiles. Sí, a mí me encanta porque luego para el oyente o para el que Sí, nos es escucha y una- nos ve, es la forma Claro. más fácil de entenderlo. Cuando eres lo capaz de explicaste tú. aterrizar cosas complejas en conceptos simples, la gente dice, me gusta. Totalmente es... Claro. A mí esto me abrió mucho la mente el blog de Fitness Revolucionario. Ajá. Yo fue donde empecé a descubrir este mundillo de la paleo y tal, porque él explicaba muy bien estos conceptos, ¿no? De quema de grasa, de que no hay que contar calorías. Y una cosa que yo creo que la gente se pregunta mucho, ¿no? Es, vale, si no contamos calorías, entonces, ¿qué hay que pasar hambre? ¿Hay que llenarse ahí muchísimo? O sea, ¿cómo calculas eso? Yo creo que el cuerpo de forma natural tiende a... Tú cuando comes y te quedas saciado, digamos que eso es el equilibrio perfecto para... Ujú. Hay varios conceptos que a mí me gustaría introducir. El primero, obviamente, es el del ayuno nocturno. Para mí, nuestro cuerpo no está diseñado para estar comiendo de noche. Cuando no hay luz afuera, tú hace 20.000 años no eras capaz de conseguir comida. Por lo tanto, nuestro cuerpo Claro. jamás ha tenido acceso a comida, y menos de la forma que lo hacemos en España, que nos hinchamos a cenar a las 9, 10 de la noche, Ya. de la Ya. forma a la que tenemos acceso hoy en día. Entonces, una vez tú incluyes un ayuno nocturno y luego por el día tratas de simplemente comer alimentos en alta densidad nutricional, tu cuerpo llega a un estado de saciedad y mantiene los niveles de energía constantes de una forma mucho más fácil. ¿Por qué? Porque cuando tú te alimentas con cosas altas en nutrientes, tu cuerpo, en lugar de sentirse que cuando está lleno ya te deja de pedir, cuando estás saciado en cuanto a que ha detectado que ya tienes suficientes nutrientes, te deja de pedir esa comida. Por eso la proteína pues también es tan saciante, por eso las grasas son tan saciantes, porque tu cuerpo no necesita seguir pidiéndote cosas para llegar a sus requerimientos. Qué bueno. Lo De que hecho, dice. con el ayuno cierras ese bucle que muchas veces las personas que tienen sobrepeso están en un bucle porque tú secretas esas hormonas de la saciedad cuando el estómago se cierra. Ujú. O sea, bueno, en realidad cuando se abre, pero para abrirse tiene que cerrarse. Entonces, si tú estás todo el rato dándole comida, nunca dejas que se cierre el estómago para luego poderse abrir. En esa distensión del estómago es cuando se secretan, ¿no? La leptina, la grelina, todas estas Ujú. hormonas del hambre, del apetito, Ujú. de la saciedad. Y por eso a las personas con sobrepeso les cuesta tanto dejar de comer, saciar, porque, por eso comentando, es un círculo vicioso, ¿no? En el que tú nunca dejas que se cierre el estómago, comes cada 2 horas y al final ese ayuno que tú comentas va a permitir que te sacies, y por eso yo creo que cuando ayunas, no sé si a ti te pasa que estás 24 horas, yo ahora mismo no tengo hambre, llevo desde las 7 de la tarde ayer, 6 y media, sin comer nada y Sí, es como que también. tengo el estómago cerrado, no tengo hambre Eso y se ya, nota, ¿eh? y me lleno muy rápido si me pongo a comer. En Ujú. cuanto cambias los alimentos, por ejemplo, una bolsa de patatas, tú puedes empezar a comer, no paras, incluso has comido un filete y tal, y la bolsa de patatas te sigue entrando, ¿no? Te puedes comer 2, 3, Es verdad. pero tú te comes un filete y te quedas lleno y te ponen otro, o te traen, imagínate, un lomo de atún. Ya y, no lo quiero. ¡buah! Es que no.
Eso es la grasa, yo lo No noto puedo, que ¿sabes? ya no puedo más. Sí, sí, revientas. Eso es verdad, el carbohidrato inhibe el centro de saciedad, correcto. Pero un postrecito, eso sí No, que el te postre entra, siempre ¿no? Ahí entra. está, ahí está. Y que también normalmente son mucho más palatables, son alimentos mucho más palatables, entonces también te dan Claro. esa dopamina barata, que es uno de los problemas que tenemos en la sociedad actual, que tenemos acceso a dopamina barata constantemente y no somos capaces de separar el placer hedónico, ¿no?, de lo que podemos conseguir constantemente del hambre real. Este es un concepto que también me gusta tocar mucho y Muy es que no es bueno. lo mismo tener hambre real que hambre emocional. Por eso yo, cuando trabajo con cualquier paciente, le digo, antes de comer quiero que siempre te preguntes, yo realmente ahora me comería un platazo de cocido madrileño, aprovechando que estamos en Madrid, o un entrecot o un chuletón. No, entonces tengo hambre emocional, simplemente es antojo o es hábito o lo que sea. Ya. Por eso mucha gente que desayuna por la mañana y desayuna a lo mejor pues lo que desayunaba yo, ¿no?, el colacao con los cereales y las galletas, si realmente le pusieras un trozo de chuletón a esa hora, te diría, métetelo por Yo me lo como, ¿eh? ahí, ¿no? Ya, pero esa gente no, ya. Pero total. ¿sabes a lo que voy? Sí, sí, sí. Mucha gente me dice, no, es que por la mañana yo no tengo hambre, pero una tostadita con aguacate me entra. Y yo, claro, porque tienes ese antojo, Claro. pero realmente no tienes hambre real. Si consigues comer cuando sea de día, comer con hambre real y realmente aportarle a tu cuerpo alimentos de alta densidad nutricional, el proceso de pérdida de grasa se va a hacer muchísimo más fácil, sin tener que contar calorías y sin tener que ponerte a pesar la comida. Y sin pasar hambre, Qué porque bueno. el ayuno es lo que estamos diciendo, que no es pasar hambre. Es, Sí, también. o sea, al final el cuerpo se te quita el hambre cuando ayunas, Ujú. por esto que decimos, ¿no? Que estás más saciado, que tienes nutrientes de los que tirar. Y que muchas veces el cuerpo te pide porque no está acostumbrado a la falta de lo que hablábamos antes. Si tú estás acostumbrado a comer 5 veces al día, Claro. tu cuerpo toma eso como un estímulo de, vale, no tengo que aprender a producir energía por mí mismo porque ya la tengo de otras fuentes externas constantemente, por lo tanto me olvido, ¿no? Y requiere de un periodo de adaptación. Claro. Entonces obviamente Claro. eso hay que pasarlo también. Hombre, estamos diseñados para que cuando entre alimento, aprovecharlo todo lo que podamos, porque a lo mejor de repente no encontramos alimento en muchos días. Entonces Ahí el cuerpo está. siempre que le des alimento lo va a aceptar. Y si en vez de producirlo él, porque cuando ayunamos, esto la gente no lo sabe, pero producimos glucosa sin ingerirla, por eso el carbohidrato es no esencial. Ahí está. Y Ahí las está. proteínas sí. Ahí está. Muy interesante esto del ayuno, Y lo que hablábamos antes, que tu cuerpo necesita ese nivel de glucosa estable. es verdad. Por lo tanto, aunque tú no lo aportes, tu cuerpo lo No va a puedo- mantener estable. Ujú. Claro. Lo O sea, mismo que ¿podríamos antes. vivir sin comer carbohidrato toda la vida? Eso es. El carbohidrato es un alimento, o sea, es un macronutriente, es el único macronutriente no Eso esencial. es heavy. ¿Y ¿eh? podríamos vivir sin proteínas y sin grasa? Imposible. 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 Pues esto debería despertar algún tipo de Mm. reflexión en la gente, ¿no? Ujú. Ujú. Y a mí me costó mucho, ¿eh? O sea, yo entiendo que a la gente son cosas que le cuestan al principio porque, claro, tú ves la pirámide alimenticia y ves que la base son todo carbohidratos, ves que lo siguiente son frutas y verduras, que el único macronutriente que te aportan son carbohidratos, y luego ya están los demás, y dices, ¿cómo que le tengo que dar la vuelta a esto? Si Claro. llevo toda la vida haciendo esto. Es una creencia muy dura, ¿eh? Entonces, aprovechando que acabas de mencionar el tema de la pirámide nutricional, ya que hablamos de esto de que no se cuentan calorías, que es más por saciedad, por hormonas, podemos entrar en qué alimentos son estos alimentos más densos nutricionalmente que hacen que no tengas que andar contando calorías. Ujú. O sea, qué carbohidratos, cuáles priorizas, cuáles sí y cuáles no. Si estamos enfocándonos en pérdida de grasa, yo tengo un concepto que creo que ayuda a mucha gente a entenderlo de una forma muy fácil. Y es que si entra en uno de estos 5 grupos de alimentos, inclúyelo: carne, pescado, huevos, fruta y verdura. Ya está. Obviamente dentro de carne podemos hablar de órganos, que son los alimentos con más alta densidad nutricional. Hablamos del hígado, hablamos del corazón, hablamos del bazo. No hemos definido lo que es densidad nutricional. La densidad nutricional es la cantidad de nutrientes que tiene un alimento por cada caloría o por cada gramo de ese alimento. Lo puedes medir de las dos formas, ¿vale? De hecho, mucha gente habrá visto las famosas gráficas, ¿no?, de densidad nutricional, y ves el hígado y es una línea súper pequeña, y luego ves, no sé, el trigo y ves una línea súper grande, ¿no? Porque para conseguir el mismo número de nutrientes necesitas 2000 calorías de trigo versus 7 calorías de hígado, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, Joder. cuantos más nutrientes por gramo y por caloría un alimento te aporte, más alto estará en la densidad nutricional. Si priorizas esos mayormente, que son carne, pescado, huevos, fruta y verdura, va a ser muy fácil que puedas conseguir ese proceso de pérdida de grasa. Si estamos hablando de rendimiento deportivo, entonces hay que también ser capaz de ser estratégico con los carbohidratos, porque como hablábamos antes, para mí son una herramienta brutal. Es como meterle el turbo al coche. Tú puedes conducir un coche sin turbo toda la vida y eso está perfecto. Pero si estás echando una carrera, te interesa meterle al turbo, ¿no? Pues lo mismo Qué buen símil. con los carbohidratos. Totalmente.
¿Cómo abordas tú el movimiento que hay ahora? Porque estamos hablando de fisiología pura, de sentido común, de una explicación, ¿no? Que tiene sentido y que aplica y experiencias, tanto en nosotros como en la gente que tú llevas, la gente que yo llevo. ¿Por qué hay tanto hincapié en tener un estudio científico que respalde esto que estamos hablando? ¿Es necesario? ¿No es necesario? Porque claro, cuando hablamos de literatura científica, siempre es el argumento, el tema más de una dieta basada en plantas y demás. Sí, es una muy buena pregunta porque parece que no o respaldas todo por ciencia, la experiencia no cuenta, ¿no? Es como, pero ¿cómo no va a contar la experiencia si es la forma más activa que tenemos de hacer ciencia, ¿no? Y es con nosotros mismos y con nuestros propios testimonios. Totalmente. Por eso he empezado el podcast diciendo que para mí tienes que ser siempre tú en igual a uno y que te cuestiones todo lo que te cuentan y ahí vas a encontrar la respuesta para ti. Cada persona es diferente. Cada situación es diferente. En cada época de tu vida vas a necesitar cosas diferentes. Por lo tanto, sé tú propio en igual a uno y autoconócete. Partiendo de esa base, vas a poder obtener las respuestas tarde o temprano. Y tener un equilibrio, ¿no? Yo creo, no ser radical tampoco de ciencia o de solo experiencia, ¿no? Ahí está, porque entonces pierdes ese autoconocimiento totalmente y te basas solo en lo que dice un paper que realmente luego está la otra pelota a la que nos podemos meter, ¿no? De cuántos estudios realmente se llevan a cabo, que estén bien hechos, que no estén financiados, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se habla de cómo se formó la pirámide alimenticia, ¿no? Podemos hablar de esa historia, por ejemplo, que se incluye en los años 60-70, pero parte de la base de un estudio que se conoce como el estudio de los 7 países. Esto es interesante. De Ansel Keys. Pero realmente el estudio de los 7 países eran 20. Lo que pasa que había 13. Es el del colesterol, ¿no? Es uno de ellos. Ansel Keys fue como el primer científico en demonizar el colesterol y las grasas saturadas y culparlas de la aterosclerosis y de todo este tipo de problemas cardiovasculares que estaban empezando a ser un poco relevantes en esa época, ¿no? Y después de que, bueno, pues ciertas industrias invirtieran mucho en este tipo de estudios, uno de los estudios que él sacó adelante fue el estudio de los 7 o de los 13 países. Pero bueno, había como otros 13, 14, 15 países que no se tuvieron en cuenta porque en la gráfica no estaban correlacionados con lo que él decía. Entonces, cogió los que le interesaban. Eso es. ¿Qué pasa? Que en aquella época pues cada uno hacía un poco lo que quería con la ciencia. Ahora, por suerte, tenemos mucho más rigor a la hora de llevar a cabo estudios científicos. Pero a partir de ahí empezaron una serie de un efecto dominó que acabó significando que en los años 60-70 el USDA, United States Department of Agriculture, es decir, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, esto no es ningún organismo de salud, no es ningún organismo de entrenamiento ni de nutrición, es de agricultura, sacó lo que se conoce como la pirámide alimenticia y desde entonces, pues de nuevo, correlación no significa causa, ¿no? Pero desde entonces creo que es bastante obvio que las tendencias de obesidad y de sobrepeso pues y están ahí se en niveles... habían demonizado, en esa época fue cuando se demonizaron los huevos, el bacon, las grasas, porque te van a explotar las arterias, como comas demasiado... Así es. demasiada grasa saturada. Sí, esa fue esa época y bueno, pues ya hemos visto las consecuencias que ha tenido a día de hoy, ¿no? 50 años de implementación. Vivimos en la sociedad con más sobrepeso y más obesidad de la historia y no hace más que subir. Ahora estamos empezando a ver niveles alarmantes de obesidad infantil, sobrepeso infantil es la normalidad de cada día. Obviamente esto juega un papel fundamental también, la falta de movimiento que hay en nuestra sociedad actualmente también. Lo mal que dormimos, la exposición a la luz azul constante, todo este tipo de cosas. O sea, no es solo la alimentación. Claro, mi hermano volvía de un congreso el otro día y me decía, es que hoy hay más obesidad que nunca, más tumores que nunca, porque eres oncólogo. Y claro, decía, se come más carne que nunca. Pero también me dijo que el sedentarismo y tal, pues que claro, hay muchas más variables, ¿no? El sedentarismo, el sueño, a lo mejor esa carne que se come es una calidad, en fin, pésima, ¿no? Claro. Se comen menos legumbres que antes, pero antes es que era el plato de cuchara en tu casa familiar, con tu familia, con unos niveles de estrés saludables, ¿no? Que hoy en día, vale, se come más carne, pero en la oficina así con la luz blanca, rápido y una carne precocinada, preparada en el microondas. Es que hay que decir que hay que saber interpretar las cosas. Sí, tal cual. Por eso yo me gusta siempre hacer énfasis de sí, la nutrición es importante, pero para mí es una de las patas de la mesa. Tú tienes una mesa que es tu salud, ¿no? Que tiene 4 patas. Si solo te estás enfocando en una de las patas y estás dejando 3 al azar, a poco que pongas un poco de peso,
la mesa se rompe. Necesitas Claro. que las 4 patas sean robustas y que puedas poner mucho peso encima de la mesa, ¿no? Que para mí es mucho estrés. Es decir, tu cuerpo, cuanto más estrés sea capaz de soportar, más sano está, ¿vale? Es un poco el concepto. Entonces, ¿cuáles son esas 4 patas? Nutrición, obviamente, entrenamiento, obviamente, pero también el sueño y también el entorno, el contexto, el ambiente, lo que decías tú, ¿no? Para mí, tener en cuenta una de ellas es no tener en cuenta muchas otras variables que están afectando, obviamente, pues la salud de las personas, y que creo que hay que tratar de dominar todas ellas. Por eso yo también me obsesioné con el tema del sueño. Llevo con el anillo Oura A ver, casi 6 años. Son más de 2000 noches medidas de sueño. ¿y qué tal? Joder. Para mí es una locura, porque te da datos objetivos que de ninguna otra forma podrías obtener. Esto lo estuvimos Y- mirando. Qué bueno. Nosotros Sí, sí. una Sí, época. Yo eso- Pues yo me lo compré en 2020, estamos casi en 2026. O sea, Más de hace 2000 casi noches. 6 años, claro, más de 2000 Joder. noches medidas. Y me abrió muchas puertas para entender también el tema, pues, de la fisiología humana y de la magia que ocurre cuando dormimos. Yo siempre Ya digo ves. que en el sueño es donde ocurre la magia, ¿no? En las fases de sueño profundo, de sueño REM, bueno, es realmente donde se genera el crecimiento muscular, donde se regulan las hormonas, donde tu cerebro, pues obviamente es capaz de conseguir los recuerdos, del aprendizaje, todo este tipo de cosas. Todo ocurre durante el sueño. Imagínate lo importante que es el sueño, si evolutivamente, ¿no? Desde la perspectiva de supervivencia, que es gracias a lo que estamos hoy aquí, es lo más inefectivo que hay, porque es tu momento de más vulnerabilidad, de que cualquier puede venir y matarte, cualquier depredador, ¿no? Y aún así, siendo tan inefectivo para la supervivencia, necesitamos 1/3 de nuestra vida, necesitamos aproximadamente 8 horas al día de sueño. Ya, eso es muy heavy. Imagínate Es una lo locura. importante que es. Imagínate Y todo además lo que que es tiene tiempo que llevar no a cabo. estás produciendo ni siendo... Claro, claro. Ahí está. Y aún así le Imagínate. dedica todo ese tiempo la evolución a descansar. Imagínate todo lo que tiene que ocurrir, porque últimamente tu cuerpo trata de minimizar eso para potenciar Claro. la supervivencia. Y es aún súper así necesita 8 horas. determinante porque duermes un poco mal un día y ya lo notas todo el día. Sí, 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 sí. Y es una locura la poca importancia que se le da a tanto el sueño como el estrés. O sea, digamos que la gente que se pone, venga, quiero perder grasa, se pone a hacer un plan. Es como dieta, ejercicio y ya, ¿sabes? Es Sí, como tío. se queda en lo que hablábamos antes de las calorías, de los nutrientes en sí. Ujú. Pero el sistema hormonal yo creo que tiene incluso más importancia, ¿no? Ujú. Aquí podríamos hablar de, por ejemplo, diferencia entre hombres y mujeres de sistema bueno. hormonal, ¿no? Que decías tú que las mujeres tienden a acumular más grasa. Y para mí me parece muy interesante el tema de la testosterona en los hombres. Ujú. Si debemos de enfocarnos bastante en aumentar la testosterona Ujú. o cómo es eso. Sí, mira, ya que estábamos antes con el ejemplo del coche, como has dicho tú, que mucha gente se enfoca en nutrición y entrenamiento, Vamos a hacer una cosa, todos los símiles que se hagan para entenderlo, que sean de que sean coches. con coches, que nos gustan mucho aquí, ¿no? Por Nutrición- ejemplo, lo de los papers y la fisiología sería como que te dicen que tienes que echarle gasolina a un coche eléctrico y tu fisiología dice que no. Por No sé, ejemplo, por por ejemplo. ejemplo, ahí está, ahí está. Entonces, para mí, nutrición y entrenamiento son como los pedales, ¿no? Que obviamente tienen que funcionar para que tú puedas arrancar el coche, el embrague y el acelerador, ¿no? Pero si tú tienes el freno de mano puesto, por mucho que aceleres o juegues con el embrague o lo que sea y pongas primera y pongas quinta, si no quitas el Claro. freno de mano, no vas a poder desbloquearlo y realmente avanzar, ¿no? Para mí ese es el sueño. El freno de mano es el sueño. Si tú consigues desbloquear el sueño, todo se va a hacer mucho más fácil. Porque tus hormonas del hambre y la saciedad van a estar mucho más reguladas. Porque tus niveles de testosterona van a estar más altos. Tu hormona de crecimiento y tu testosterona se generan entre un 70 y un 80% mientras duermes. Por lo tanto, imagínate cómo de importante es si quieres tener un buen nivel hormonal, ¿no? Y lo mismo con todo el tipo de regulación. El cortisol, niveles mínimos cuando duermes. Por eso, obviamente, cuando te despiertas de forma natural es cuando surge esa elevación del cortisol de forma natural. Por eso también hablamos mucho de exponernos a la luz natural nada más levantarte, etcétera, etcétera. Lo mismo con la melatonina. Si tú tienes la melatonina totalmente desregulada, hay muchísimas cosas más allá de simplemente dormir que no van a estar ocurriendo en tu cuerpo o no de la misma forma que deberían. También necesitas producir esa melatonina para alcanzar las fases de sueño profundo y sueño REM, que son fundamentales para miles de cosas que tienen que ocurrir en tu cuerpo y que cuando no las alcanzas tu cuerpo deja de lado. Entonces son, bueno, pues como veis, un efecto dominó bastante más complejo que calories in, calories out, Sí, que es lo que depende. nos han hecho ¿Y por pensar, qué ¿no? mujeres acumulan más grasa que hombres? Que esa pregunta me ha gustado mucho. Sí, a ver, una de las razones es porque fisiológicamente las mujeres, y sobre todo con su entorno hormonal, necesitan tener mucha más grasa para sobrevivir. El porcentaje
más sano en mujeres es entre un 15 y un 20% de grasa, mientras que en hombres es entre un 10 y un 15, se suele decir. Incluso las mujeres pueden tener un poquito más, ¿no? Para estar realmente sanas. Pero eso es porque tienen un perfil hormonal completamente diferente. Los hombres, como sabéis, domina la testosterona y obviamente no tenemos que ser capaces de tener un hijo. No, claro. Entonces, claro, ahí partimos de una base de que o tienes unas reservas altas de energía para poder alimentar a un hijo si te quedas embarazada, o no vas a poder quedarte embarazada. Y además que alimentas a ese hijo con grasa. Ahí está. O sea que tienes que producir Ahí grasa. está. Obviamente, mucho de lo que comes se reparte, ¿no? Entre ti y el hijo, pero cuando no estás comiendo, porque no estás comiendo 24 horas al día. Y cuando no estás comiendo, ese ser vivo sigue necesitando energía, porque sigue siendo un ser vivo dentro de tu estómago, ¿no? ¿Cómo se está alimentando? ¿De qué está obteniendo la energía? ¿Cómo se están multiplicando todas esas células para pasar de 2 células a cientos de miles de millones? Con tu propia energía. Entonces, obviamente esto es un tema bastante más complejo y podríamos estar horas hablando de esto, pero para mí, por ejemplo, los niveles de testosterona en hombres, ¿no? Que mencionábamos antes, es preocupante ver la decadencia entre los niveles medios de testosterona que había hace 20, 30 años y los que hay ahora. Es aproximadamente un 30 y un 50% menos la media. O sea, antes los niveles aproximados eran de 600, 700, 800 por persona y ahora estamos entre 300 y 400, 500. ¿Por O sea, qué? es ¿Esto a realmente qué se preocupante. debe y qué cosas se pueden hacer para aumentar la testosterona? Hay muchas cosas para ese perfil hormonal de lo que hablábamos antes que tienen un impacto directo, ¿no? Una de las mayores exposiciones que tenemos a día de hoy que antes no teníamos son los que se conocen como disruptores endocrinos. Al final, cuando tú, lo dice la definición, ¿no? Estropeas ese sistema endocrino, Claro. tu sistema endocrino es el encargado de producir esas hormonas. Y si no está funcionando correctamente porque está teniendo un estímulo que lo hace no funcionar bien, obviamente no va a estar produciendo ese mismo nivel de testosterona. Además, para la testosterona es fundamental que puedas tener buenos niveles de vitamina D y de colesterol. Ambos se han visto reducidos notablemente, sobre todo la vitamina D en la sociedad actual que vivimos, que estamos todo el rato expuestos a luces artificiales, luces azules y demás, y no pasamos nada de tiempo afuera. Y obviamente necesitas también pues tener una muy buena alimentación y un buen entrenamiento. Entonces, hablamos de que lo estamos haciendo totalmente al revés, ¿no? Para poder tener buenos niveles de testosterona a día de hoy. Y O sea, como que te hay que decía salir antes, ahí, tomar el sol, descansar bien y entrenar duro, ¿no? Entrenamiento de... eso es, esas son las bases para una buena Sprints. testosterona. También hay que entender que la testosterona cumple muchas funciones en tu cuerpo, ¿no? Pero una de ellas es, te da la capacidad de poder multiplicarte, ¿no? Poder tener hijos. Y cuando tu cuerpo está en un estado de reserva, porque no le estás dando los nutrientes necesarios, no le estás dando buen estímulo de entrenamiento, está durmiendo mal, etcétera, etcétera, lo primero que se quita es pensar en producir más seres vivos. Lo primero que va es tu libido, porque sabe que eso no es necesario para tu supervivencia. Necesario para la supervivencia de tu especie, pero no para la tuya. Por lo tanto, dice esto lo primero fuera. Por eso hay muchos problemas de, bueno, pues que la gente no tiene apetito sexual, de que se siente sin energía, todo este tipo de cosas tienen un poquito esa raíz de, es que estamos en niveles de testosterona que son preocupantes a día de hoy. Entonces, como hombre, levantarte con un mástil sería igual a tener buena salud hormonal, ¿no? Normalmente sí. Dicen que si te levantas como un mástil, que es bueno. Sí, es un buen buena predictor. señal. Es un buen predictor de tus niveles. Con la tienda de campaña puesta también. Sí, Pues ya sabéis. eso es una buena señal. Por eso cuando estás en la adolescencia, pues cada 2x3 ocurre eso, ¿no? Porque estás en ese proceso en el que está en tu pic de testosterona. Qué bueno. Es curioso, tío. Es un tema que obviamente preocupa y obviamente lo malo es que no tiene un arreglo que tú digas, no, cambia esto y ya está. Sino que son muchas cosas. Lo que hablábamos antes es que hay muchas cosas que te están impactando en tu salud a diario y muchas decisiones que tomas que realmente tienen un impacto mucho más profundo que no, pues esto me hace bien, esto me hace mal. No, hay también una escala de grises de cosas que no te hace bien ahora y te hace bien dentro de 3 meses, o no te hace mal ahora, pero te hace mal dentro de 3 meses. Si tuvieras que enumerar los mejores hábitos para aumentar la testosterona, ahora que está tan decaída, ¿cuáles serían? La regulación de los ritmos circadianos, Vale. porque lo que hablábamos, ¿no? Es que al final el sueño genera el 80%, el 70% de tu testosterona, por lo tanto, si tienes un mal sueño, lo demás ya va a ser mucho más difícil. Para mí el sueño es el factor fundamental y eso parte de una buena regulación de los ritmos circadianos, ¿no? Que parte por exponerte a luz natural
Cuando es de día, días más brillantes, como dice Carlos Strong, y noches más oscuras. Es verdad. Cuanto más brillante Qué sea bueno. tu día, cuanto más estés expuesto a la luz natural, mejor, y cuanto más oscura sea tu noche y menos expuesto a la luz artificial estés, mejor también. ¿Que te puedes exponer a este tipo de luz? Maravilloso, ¿vale? Por la noche, pues este tipo de luz sabemos que no tiene un impacto negativo en nuestros ritmos circadianos. Entonces ese para mí sería el primer hábito, ¿no? Hombre, de hecho esto te produce somnolencia. Somnolencia, Eso te- sí. Que te- mirar te el fuego hipnotiza. es como hipnótico. O sea, te quedas ahí como pasmado. Sí, es un estado de Claro, relajación, claro. activa tu sistema nervioso parasimpático también, que es el que tenemos que activar para poder descansar bien, etcétera, etcétera. Después de ese hábito, y obviamente exponerte a la luz natural también es exponerte al sol cuando puedas durante el día, ¿no? Entonces como que los ritmos circadianos no dejan de ser parte de un mismo hábito, que es el de esa regulación circadiana. Después te diría que el trabajo de sprints, el trabajo de alta intensidad, o el trabajo tipo HIIT. Esto lo Sí, hablamos sí, el sí. otro día porque es algo que, tío, puedes hacer en 10 minutos. Es ahí Ujú. mismo. Te Ujú. haces 5 sprints y ya estás busteando tu testosterona, estás definiendo y ganando masa muscular al Ujú. mismo tiempo. Mira, Ujú. los sprints. Bueno, el Usain Bolt. Sí, claro. Usain Bolt, Tyson Gay, bueno, Blake, estos Ujú. están Sí, sí. todos como enormes y con abdominales. Sí. Y los Sí. comparas con los corredores de maratones, que son delgaditos e incluso le ves la chicha un poco, ¿sabes? Sí, tal cual. Entonces yo quiero estar como los que corren velocidad, no como Claro, los a ver, a mí otros. me gusta ser funcional, ¿no? Versátil. Sí, Pero es verdad que, jolín, cuesta una barbaridad. tío. ¿verdad, tío? Es que lo hablamos siempre. ¿Por qué cuesta tanto salir a hacer sprints cuando puedo bajar aquí al lado de mi casa y tardo 10 minutos? Es como mentalmente... De hecho, tú que eres tan de optimizar, ¿no? Ese entrenamiento, es una forma brutal de optimizar. Haces unos sprints Ujú. y defines, ganas masa muscular, boostas tu testosterona, lo puedes hacer al aire Claro. libre. Pero, 10 tío, cuesta una minutos. barbaridad. A nosotros es como... Y en cambio salir a correr, ahora que está tan de moda, es como, bueno, voy a trotar un rato. Porque no Sí. cuesta, esa pereza mental Sí, no existe. Por eso hay Mm. tantos runners Tanto runner hoy y en tan día. pocos velocistas. Sprinters. Incluso algún vídeo que hemos subido de sprints y tal, no jala. A la gente no Ya. le Sí, gusta. sí, porque sabe que Ujú. obviamente pues no es tan fácil como subirte a una bici y estar andando media horita en la bici Claro, la del gente lo ve como gimnasio un y plan. pensándote que has quemado Ya. 300 calorías, Jo, ¿no? pero, Porque tío. te lo dice la maquinita. Y lo del EPOC, ¿no? Que tú Ah, es haces verdad. sprints 10 minutos y el EPOC dura hasta 48 horas después, ¿no? Ujú. Sí, y lo No me mismo con el acuerdo. entrenamiento de fuerza, ¿eh? Cuando haces entrenamiento de fuerza intenso también el EPOC es muy interesante. ¿Qué era esto del porque- EPOC? No me acuerdo de las siglas. Post... O sea, eso es que estás quemando grasa durante 2 días seguidos. Energía, sí. Quemando energía durante Sí, 2 días seguidos. energía. Porque el estímulo es tan fuerte para tu cuerpo que tiene que recuperarse después. Es Y lo como hace de que diferentes formas. estás quemando grasa en reposo, en estado de reposo. Ujú, eso es. la hostia. Joder, Sí. pues. Sí. Y eso se genera con el entrenamiento de fuerza intenso. Es decir, si no estás trabajando cerca del fallo muscular, es como si no entrenaras casi, ¿vale? Tienes que poner tu cuerpo al límite si quieres ver mejoría. Obviamente, si lo haces por... que yo muchas veces entreno porque me siento bien después. Y por eso hago entrenamientos de 10, 15, 20 minutos y siempre recomiendo a la gente que encuentre 10, 15, 20 minutos al día para hacer algo así. Ujú. Porque la dopamina que te genera, dopamina real, y ese estado de felicidad después y de haberlo conseguido, para mí Ujú. muchas veces vale más que ¿habré ganado músculo hoy con este entrenamiento claro. o no? Lo que Ya, hablábamos ya. antes, ¿no? El objetivo al final es siempre que sea un estilo de vida. Vale. Las consecuencias son Entonces, brutales. ¿podemos entrar a lo mejor en tipos de entrenamiento? Sí, ¿Cómo pero- planificar una semana, por ejemplo? Voy al Ujú. gym 3, 4 días, hago grupos musculares. Vale, pero para mejorías. Cardio cerrar, sí, cardio no. para cerrar los hábitos, hemos dicho exponerse al sol, ritmos circadianos, Eso es. Con el- entrenamiento de alta intensidad, Eso es. Y después, una correcta alimentación. exposición al frío. También la exposición. Lo que pasa que eso no es un hábito que mucha gente tenga acceso a ello. Ya, Yo estaba tratando de aterrizarlo a lo que cualquier persona que nos está escuchando podría hacer. Obviamente, temas como la exposición al frío, la exposición al calor, tienen muchísimos beneficios. La sauna genera una enorme cantidad de hormona de crecimiento cuando pasas esa barrera de los 10-15 minutos, que es muy difícil obtener un estímulo así de bueno de cualquier otra cosa que podamos hacer en nuestro día a día. Wow. ¿no? Entonces, este tipo de cosas también son súper interesantes, pero no es algo que la gente tenga Ya. acceso todos los días o que pueda meterse 20 minutos a una sauna. Y bueno, todos los creo días. que algo evidente es no estar todo el día viendo cine para adultos y demás, ¿no? Por Todos los ejemplo, días, que sí, hoy en día obviamente. solo te fríe la dopamina y encima estás todo el rato liberando esa testosterona que no te da tiempo a... Sí, también mirar. eso es un tópico que es un poco... No se habla, es un poco tabú, pero a mí me parece increíble y le invito a la gente a que lo pruebe porque además tú como lucidez mental, como persona, de repente te sientes mucho mejor contigo mismo, realizado, es como subir un escalón en tu Sí. vida. Y luego, si lo haces y te toca hacerlo, te sientes mucho más vacío. Efectivamente.
Ya ves como los dos extremos. Bueno, la pregunta que habías formado tú, muy buena. Sí, después de recapitular así un poco los hábitos, podemos entrar a lo mejor en lo que es el entrenamiento en sí, ¿no? Ujú. ¿Cómo te planificas una semana? ¿Hago 3 días de gym, 4, separo grupos musculares, hago cardio, no hago cardio, hago HIIT? Ujú. O sea, ¿cómo planificas tú el tema del entrenamiento en sí? Para mí hay dos cosas a tener en cuenta aquí. Primero está lo que se conoce como dosis mínima efectiva, ¿no? Que es lo que le recomiendo a cualquier persona que trate de llegar a lo largo de la semana, que son pues esos 2-3 estímulos buenos de entrenamiento cerca del fallo muscular, alta intensidad, etcétera, etcétera. Eso es como, con lo menos, conseguir lo máximo, ¿no? Ese 20% que nos da el 80% de los resultados. Y luego está la otra perspectiva de, no, si tuviera que hacerlo perfecto, ¿cómo lo haría, no? Entonces, en cuanto a dosis mínima efectiva, lo que hablamos antes, ¿no? Para mi entrenamiento es tipo HIIT, que en 20 minutos, 30 minutos estás trabajando cerca del fallo, hasta casi que el agotamiento, y encima estás combinándolo con una frecuencia cardíaca muy alta, es como que tienes lo mejor del entrenamiento cardiovascular y lo mejor del entrenamiento de fuerza. Te cuesta 20-30 minutos y lo puedes hacer en el salón de tu casa. Entonces, si tienes la excusa típica en tu mente de no tengo tiempo, haz 2-3 sesiones de estas durante la semana y es que vas a encontrar tiempo seguro. 20 minutos al día tienes seguro, y si no, mira a ver cuánto tiempo pasas en pantallas, en TikTok o en Quien Instagram. diga que no lo tiene es excusa. O Tal sea, cual, tal cual, es- tal O cual. sea, el mayor cáncer y droga que existe hoy en día, yo creo que son las redes sociales y me dedico a ellas, pero Sí, lo hablábamos sí. antes, al final es una forma de adaptarse y jugar las reglas del juego que existen, pero el objetivo es poder conectar con la gente de esta manera y luego incluso recomendar salir de ello, ¿no? Ahí está, ahí está. Y para mí es el ejemplo perfecto de, no, es que pienso que no tengo tiempo. Vale, pues mira a ver cuánto tiempo Claro. pasas en Instagram todos los días Ujú. y me dices ahora si puedes dedicar 20 minutos de esos Ujú. a entrenar. O deja de ir al baño con el móvil. Y si vas al baño 2 veces al día con el móvil, ya tienes 20 minutos Ya. que has recuperado Había, por no ir al baño. había un estudio que decía que el uso del teléfono móvil había ocasionado un mayor número de, no sé si de almorranas, algún tipo de... Ah, porque la gente se tira Porque media la gente hora, se ¿no? tira media hora en el váter, tío, viendo TikTok ahí, scrolleando, cual, cuando es verdad, antes... Tú mira un animal, el animal hace caca Y next. y encima, esto es un vídeo que subí hace poco, que fue un poco controversial, que dije que yo a lo mejor iba al baño cada 2 o 3 días cuando hacía una alimentación muy limpia, porque no tenía nada que expulsar. La gente es que hoy en día encima va 2 veces al día, y si esas 2 veces que vas estás ahí media hora y tal, al final estás 1 hora al día, que si es en el trabajo, bueno, te están pagando por cagar, lo puedo entender. Pero si estás en tu casa es como, jolín, vas ahí y si no te llevas el móvil te vas a aburrir y vas a hacer caca y vas a salir, Sí. vas a seguir, ¿no? Estás perdiendo el tiempo. Sí. Y el estudio Tal este me cual. parecía súper Tal cual, ¿no? curioso. Es buenísimo. Pero luego está la otra perspectiva de, vale, si pudiera hacerlo perfecto, si realmente tengo tiempo, o sea, no tiempo, no me dedico a esto, pero realmente pues tengo la capacidad de incluso poder entrenar todos los días, ¿no? Para mí, entrenar entre 3 y 4 días de fuerza es lo óptimo. Con frecuencia 2, es decir, tratar de entrenar cada grupo muscular 2 veces por semana. Esto partiendo de la base de que estás durmiendo bien y puedes recuperar ese estímulo, porque al final entrenar no tiene sentido entrenar más de lo que puedes recuperar. ¿Me explico? Al final, si tú puedes recuperar esto, pues entrena esto. Si lo puedes recuperar, eso es lo mejor, ¿no? Eso es lo óptimo, ese es el equilibrio. Entonces, partiendo de esa base, para mí la frecuencia 2, dejando al menos entre 48 y 72 horas entre sesiones de entrenamiento para volver a estimular ese músculo, suele ser lo óptimo en cuanto a ganancia de masa muscular. Y si eso lo combinas con un buen entrenamiento cardiovascular, que una vez por semana puedas trabajar tu zona 2, ¿no? Que es entre 60 y 70% de tu frecuencia cardíaca máxima. La forma de calcular esto así más arcaica es 220 menos tu edad. Si eres una persona de 40 años, pues tu frecuencia cardíaca máxima son 180. Si tienes 20, pues son 200, ¿vale? Vale. Imagínate que nos escucha una persona de 20 años, ¿vale? Por redondear números, y su frecuencia cardíaca máxima son 200 pulsaciones por minuto. A entrenar entre 140 y 160 pulsaciones, entre un 60 y un 70% de su frecuencia cardíaca sería su zona 2. ¿Vale? Esto lo que nos permite es construir una buena base cardiovascular, que podamos ser capaces de mantener unas pulsaciones relativamente altas durante mucho tiempo, ¿no? Después está el alto estímulo que decíamos antes, que para mí es esa zona 5, ¿no? Trata de llegar a agotarte al menos una vez por semana, porque realmente tiene muchísimos beneficios en muy poco tiempo. Por eso ahí metemos el trabajo de sprints o tipo hit en la airbike o cosas así, que puedas realmente, pues, oye, testear un poquito, poner a prueba tu corazón, que realmente toque esas intensidades altas, aunque no te mantengas en esas intensidades altas, pero que las toques, ¿no? Claro. Que tú... Ahí podrían entrar deportes como, por ejemplo, artes marciales, boxeo, o si te gusta el fútbol, baloncesto,
porque son deportes que tienes esa parte de más tranquilidad, trotar, tal, y luego tienes la parte de que en baloncesto tienes que hacer una entrada a canasta, un sprint, o en artes marciales de repente pegar con todas tus fuerzas, ¿no? Sí, a mí me encantan los deportes y de hecho, para mí, complementando el entrenamiento de fuerza con deportes, ya casi que tienes todo, ¿no? Porque normalmente los deportes, ¿qué te aportan también? Que puedes estar pasando tiempo al aire libre. Si vas a jugar a fútbol y vas a jugar con los colegas una pachanga, normalmente la haces al aire libre. Socializar también. Eso es, te da el aspecto social, te da muchísima dopamina más allá de simplemente entrenar, ¿no? Al final, si estás en una cinta corriendo, pues sí, está guay porque estás entrenando tu corazón, pero realmente disfrutas mucho más de ese deporte cuando lo haces pues, en la Sierra de Madrid, por la montaña, en el aire libre, tiene muchísimos más beneficios que estar como si fueras un hámster en la elíptica. Ya, yo es que no entiendo. Ir a correr a la cinta del gimnasio teniendo lo que tenemos, tío, ahí fuera. Tal cual sí, porque a lo mejor tengo menos ritmo, no sé qué, no importa. No es tan importante. Disfruta, deja el Garmin en casa y disfruta. Eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Al final el objetivo es que la gente pueda crear un estilo de vida. Claro. Que realmente sean capaces de mantener esto el resto de su vida. No que se pongan 3 meses a contar calorías, pesar la comida y hacer esta rutina precisa de entrenamiento y a los 3 meses dejarlo y decir, vuelvo al punto en el que me encontraba antes de empezar este cambio, ¿no? Sino que sean capaces de, pues, partiendo de la base de tener los conocimientos, poder adaptarlos a su estilo de vida para que, oye, sea algo fácil, sea algo llevadero. Entiendo que este estímulo de entrenamiento que requiere unas exigencias energéticas es recomendable cuando estás sano, porque el ejercicio también es algo que gasta energía, ¿no? Y recursos del cuerpo si tú tienes problemas de salud, falta de energía, tienes temas de hormonales o de digestivos incluso, autoinmunes, cosas así. ¿Recomendarías también esta intensidad de ejercicio? ¿O dejarías que la energía del cuerpo se destinara a...? Hay que ver cada persona. Al final lo que hablábamos antes, ¿no? Cada persona es diferente y hay que ver cada caso de forma individual. El contexto es súper importante, el entorno y sobre todo su experiencia también. No puedes poner a una persona a hacer sprints en una cuesta arriba si lleva sin correr 6 meses. Claro. Normalmente le va a dar un tirón en el isquio o se va a torcer el tobillo o su talón de Aquiles va a estar demasiado cargado, va a tener una carga a la que no está acostumbrado, ¿no? Entonces obviamente que hay que hacer esto siempre de forma progresiva. Tú recomendarías trabajar siempre con un profesional, ¿no? Sobre todo en la fase inicial para aprender. Sí, ahí está, sobre todo si no tienes mucha idea. Uno de mis objetivos siempre con el método Health, ¿no? Que es pues, mis asesorías, es tratar de ayudar a las personas a que sean independientes. Que eso obviamente yo siempre cuento que obviamente pues como negocio no tiene sentido, ¿no? Porque tú estás teniendo a un paciente o cliente con el objetivo de que deje de necesitarte el día de mañana, que eso como negocio pues es totalmente erróneo. Es pero más realmente rentable la industria farmacéutica que nosotros. Claro, es la más rentable del mundo, ¿no? Ahí está. Es más mucho... que la alimenticia, más que... Sí, 100%. La farmacéutica es la que más billetes mueve. Es mucho más rentable tener un paciente toda la vida que consuma tus pastillas que darle una solución para que no necesite esas pastillas, porque entonces te va a dejar $0 en la cuenta bancaria. Entonces, obviamente, sí, de hacer que alguien dependa de ti es la forma más rentable de hacer negocio porque tienes negocio para toda la vida de esa persona. Pero para mí la salud, la clave es llegar a ser independiente. No depender ni de un nutricionista ni de un entrenador personal, porque si no vas a estar constantemente teniendo que contratar profesionales de la salud que si no te enseñan nada, que por desgracia pues es el mundo de la nutrición y demás, mucha gente no te enseña absolutamente nada cuando compras una asesoría o cuando vas a un nutricionista. Te dice, sí, ¿cómo esto? ¿Pero por qué? Porque te lo digo yo. Yo me centro siempre, y supongo que tú también, en explicaciones. Te voy a dar la caña de pesca, o sea, te voy a enseñar a pescar. Eso es. No te voy a dar los peces. Eso es. Hombre, es que una dieta hoy en día buscas en Google o le preguntas a ChatGPT y te lo da todo. Claro. Pero ¿de qué te sirve eso? Es como coger un Uber, ¿no? En vez de aprender a conducir y sacarte tú el carnet. Sí, ahí está. O ir siempre... Eso es, o ir siempre con taxista o con conductor de autoescuela, que te tiene que enseñar constantemente, ¿no? Tal cual. Sí, eso es. Entonces, para mí la clave es esa, tío. El llegar a ser independiente y que puedas tener tu propio criterio también, partiendo de la base, como antes, ¿no? De que tú, a través de tu experiencia, seas tu propio bien igual a uno y saques tus propias conclusiones. Que te cuestiones todo lo que te dicen. De ahí parte realmente el conocimiento. Luego, yo creo que es súper interesante porque hablaste del ejercicio de la mínima dosis semanal y luego hablaste también que, bueno, si tienes más tiempo, hazte tus sesiones de fuerza. El cardio es el ejercicio entre 60-70% y los sprints. Pero claro, ¿qué papel tienen aquí los carbohidratos? Es decir, ¿qué es esto de, por ejemplo, el ciclado de carbohidratos? ¿Cuántos carbohidratos
meter si eres más deportista, menos deportista? ¿Cuántas comidas al día? ¿Cómo gestionas eso? Es muy buena pregunta también porque lo que hablábamos antes, al final son un macronutriente no esencial, pero que te puede aportar esa gasolinilla extra y que pueden pues, mejorar la recuperación. También han demostrado que pueden ayudar a dormir mejor por la noche. Un pequeño pico de insulina puede ayudar con el rendimiento. Entonces, hay que saber utilizarlos de nuevo como herramienta. Y eso para mí es la clave, ¿no? Entonces, a mí me gusta pasar siempre por un periodo de adaptación en el que las personas se hacen totalmente independientes del carbohidrato para que luego les potencie, sea ese Vale. turbo que hablábamos antes en el coche. Porque ¿Cómo? así, obviamente, pues van a tener mucha más flexibilidad, lo que hablábamos antes también. ¿Cómo lo implementas tú, esta bajada de consumo de carbohidratos? Porque la gente es muy adicta. Todos somos muy adictos al azúcar y más si desde pequeño te has alimentado, porque eso es lo que se ha pensado siempre. Entonces ya generas esa adicción desde muy pequeño. Entiendo que si desde que naces te dan carne para desayunar todos los días, pues no, porque lo que no conoces, ¿no? Ahí está, ahí está. Esto, aquí hay dos perspectivas y obviamente depende de la persona y depende del paciente, ¿no? Pero para mí, la perspectiva que mejor nos funciona a nosotros es hacer 3-4 semanas de adaptación con una primera semana muy intensa que llamamos semana de reset. En esta Vale. semana de reset el objetivo es mantener la insulina estable durante toda la semana. Es una alimentación principalmente cetocarnívora, ¿vale? Donde priorizamos carne, pescado y huevos y en función de la persona pues metemos algo de fruta, normalmente frutas enzimáticas o según sus necesidades pues ciclamos un poco Vale. eso, ¿no? ¿Y ahí no tienes que lidiar con alguna hipoglucemia o bajada de azúcar que pueda ocurrir? Yo te No- lo digo como experiencia también mía, que como al final hacemos cosillas parecidas. Sí, normalmente no, porque la intensidad del entrenamiento tampoco es tan alta. Vale. Y si van a entrenar duro, les suelo recomendar que quizás hagan una primera comida antes, porque así por lo menos tienen algo de lo que tirar, ¿no? Que es esa dependencia que tenemos siempre de, oye, Claro. pues tener esa energía externa. Pero obviamente lo que te decía es que es un periodo de adaptación, entonces al final no es que forcemos la hipoglucemia ni muchísimo menos, Vale, vale. pero que es algo por lo que van a tener que pasar y que eso es una señal Sí. más de cómo de necesario es este proceso de adaptación. Sería una ¿no? fase de cetosis inicial, ¿no? Antes de Eso es empezar básicamente, con carbos. básicamente una etapa en la que mantenemos la insulina lo más estable posible, Ujú. introducimos poquito a poco el ayuno, de nuevo, depende de la persona también depende de sus horarios, de lo dispuestas Claro. que estén a llevar a cabo todo esto, obviamente hay que adaptarlo a cada persona, y luego nos gusta introducir una reset progresiva, que es la segunda semana, en la que ya también, en función de la persona, vamos viendo, oye, ¿qué te sienta mejor a ti? En tu contexto, en tu situación personal. Vamos a ver qué es lo que mejor te va. Y luego ya sí que empezamos a incluir quizás tubérculos, algo de miel, todo este tipo de cosas, ¿no? Ujú. Pero siempre partiendo de la base de que tratamos de seguir priorizando esos alimentos de alta densidad nutricional y que los carbohidratos nunca van a estar Ujú. en la base, sino que van a estar esas fuentes de proteicas de grasa con el complemento de las frutas y las verduras, que son fuentes de carbohidratos. Ujú. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a consumir 200 gramos de carbohidrato al día y ahora parece que cuando consumes Ya. 50, no, tú eres keto, tú eres low carb, Ya. no sé qué. Ya. Es que Es antes la lo que alimentación consumimos normal. hoy en un día, 200-250 gramos de carbohidrato, a lo mejor antes lo consumía una persona en una vida entera. Sí, tal cual, tal cual. Tal Qué cual. locura eso. Y entonces, luego, para responder un poco la pregunta del rendimiento, a mí igualmente me gusta pasar por este periodo de adaptación con cualquier atleta, porque luego, lo que hablábamos antes, ¿no? Es una herramienta que te da ese plus y alrededor del entrenamiento es cuando mejor rendimiento se suele obtener. Es decir, como preentrenamiento sí sabemos que va a ser un entrenamiento muy intenso, como intra sí va a ser muy prolongado y como post para potenciar la recuperación y la reposición de ese glucógeno muscular. Entonces, ¿qué carbohidratos, por ejemplo, es mejor boniato que arroz y cereales, obviamente? ¿Cuáles priorizarías tú en esa fase de rendimiento deportivo? Ujú. Para mí sí, para mí el boniato, la patata, la calabaza, aunque tenga menos carbohidratos por cada 100 gramos, ¿no? Para mí son los mejores. Obviamente, si quieres un carbohidrato más rápido, la miel. Y luego, obviamente, pues seguimos teniendo en la base la fruta y la verdura, La fruta, que claro. ya te aportan bastantes carbohidratos, sobre Mira todo. Hemos estado aquí en la chimenea y está ardiendo. Sobre todo dependiendo del tipo de fruta, ¿no? Pues un plátano, por ejemplo, te puede aportar, si es pequeño, ya te aporta 15 gramos, si es grande, te puede aportar hasta 25 gramos de carbohidrato. O sea que esto de las 5 piezas de fruta al día, Hay que elegirlas bien. Hay que elegirlas bien, hay que demasiado elegir bien el azúcar. Por contexto. ejemplo, frutos rojos. Los frutos rojos siempre dicen que son los más ancestrales. Sí. Puede ser porque tienen menos azúcar, sacian más.
y porque son los que menos hemos modificado genéticamente también. Muchas de las Eso es. frutas, Así pequeñitos. ahí está, se han quedado pequeñitos, se han quedado Claro. con un tamaño como te los encuentras Que en la no son las naturaleza. moras del Mercadona, que son así, que verdad. parecen pelotas de, También. de tenis. Pero tampoco son, por ejemplo, los plátanos, que antes eran cosas así Con y semilla. que tenían Ya, mucha ya. más semilla y tal, y ahora Buah, son, ese es- te encuentras plátanos así Ya, que, tío. que, Eso es que te otro los metes melón, y... que si lo abrimos... Ahí La está, y te pega, hibridación, mejor ¿no? dicho. Juan Bol habla muchísimo de todo esto de la hibridación, que no Ahí es está. modificación genética y tal. Es que es Ahí una está. barbaridad. Una sandía así, sin Ya. pepitas, cada vez son más grandes. Unas sandías, tío. Claro. Claro, ahí hay muchísimo azúcar, Es muchísima que es lo agua. que realmente vende, ¿no? Porque lo hace mucho más palatable, mucho más Claro. fácil de consumir y entonces tú, ya que te comes la fruta, pues quieres disfrutarla, ¿no? Una manzana Ya. grande, brillante, que le ponen cera encima y tal, pues va a ser mucho más llamativa que la manzanita que te encuentras así en el árbol del pueblo. Ujú. Y Obviamente encima eso es fruta, es bueno, venga, me carta hincho, blanca. ¿no? Claro, me hincho. Y también, obviamente, dependiendo del contexto de la persona, no voy a decir que haya que tener cuidado con la fruta, pero sí que es algo a tener en cuenta. Si esa persona se está hinchando a fruta y está dejando de consumir otros alimentos por culpa de esa fruta, también hay que Ya. tener eso un poco en cuenta, ¿no? Para mí, 5 raciones al día, pues depende de tu contexto, depende de tal, pero normalmente a mí me parecen demasiadas. Con 2 3 raciones al Joder, día, tío, dilo estás sin hablando de miedo, que- ¿eh? O sea, yo soy Ya, de ya. que la fruta y la verdura, como si no tomas nada. O sea, que está bien como cuando eliminas ciertos alimentos, almidones complejos, la pasta, el pan y todo eso, introducir eso en forma de carbohidratos Sí. para ese proceso de adaptación, pero que es que nos pensamos que las frutas y las verduras son el alimento, la panacea y no sé qué, y tío, que son, no hay que olvidarse que los vegetales, las verduras también son carbohidratos. Eso es. Sí. Y al eso final es. estamos hablando de todo esto de los carbohidratos, al cuerpo le da igual que tú le des fructosa, que le des miel o que le des pan, al estómago no, pero entiéndeme, a nivel de azúcar, Sí, es tiene que lo mismo. utilizarlo es igual. verdad. Tiene Claro. que utilizarlo igual. Al final Eh, lo rompe ujú. y todo queda en lo mismo. Sí, Claro. pero sí, lo que Azúcares hablábamos simples. antes para mí. O sea, tampoco hay que tenerle miedo a la insulina porque es una respuesta Claro. normal, pero son esos picos constantes de insulina y de glucosa en sangre lo que luego nos hacen Ujú. pues perder esa sensibilidad a la insulina, empezar con la prediabetes, la diabetes, enfermedades metabólicas y demás, Ujú. ¿no? Entonces, obviamente, si una persona 2 3 veces al día se está comiendo solo una pieza de fruta, por ejemplo, desayuno y solo es una pieza de fruta o 2 piezas de fruta, pico de insulina, porque lo que hemos hablado antes, ¿no? Las frutas que comemos a día de hoy tienen muy poca fibra y mucho más azúcar de lo que estamos acostumbrados. Luego, a media mañana, otra pieza de fruta, otro pico de insulina. Y luego a media tarde, otro pico de insulina. Pues ya estamos otra vez de Claro. nuevo en 3 picos de insulina diarios, que eso en 3 meses no pasa nada. Pero en 30 años, pues acabas teniendo prediabetes, enfermedades metabólicas. Ya, etc. Eso lo explica muy bien Duarte, uno de nuestros mentores, sin ningún tipo de duda, Sí. que la enfermedad no empieza o no aparece cuando tienes 50 años y te la diagnostican, ¿no? Una diabetes o lo que sea, empieza con 6 meses cuando tú ya le empiezas a dar cereales, papillas de 8 cereales al bebé, que Tal tiene 6 cual. meses de vida, tío. Tal cual. Mm. Y el cuerpo está luchando durante 50 años o 49 años y medio, y la enfermedad se empezó con 6 meses, lo que pasa es que tu cuerpo pierde contra esa enfermedad con 50. Ujú. Por eso es tan importante el largo plazo, ¿no? Claro. El apilamiento de hábitos a largo plazo, en el día a día. Sí, justo por eso hablábamos de la importancia de un estilo de vida. Efectivamente. Porque también tenemos que tener en cuenta que 30 años de maltratar a tu cuerpo no se pueden solucionar en 30 días. Ya ves. O sea, el cuerpo es muy inteligente y muy capaz de arreglar todo este tipo de cosas, pero vamos a tener perspectiva. Estamos hablando de que estás esperando que en 3 semanas se arregle lo que llevas 30 años haciendo mal. Hombre, tampoco le Ya. pidas al cuerpo... Es una máquina perfecta, pero tampoco le pidas magia. Ya ves. ¿Crees que es beneficioso para el planeta este estilo de alimentación? Sí, dependiendo de en qué sentido, creo que sé por dónde va tu pregunta, pero 100% O que sea, sí. el movimiento vegetariano muchas Ujú. veces y vegano viene por el respeto a los animales y al medio Ujú. ambiente. Sí, muchas veces creo que ellos parten de una base que es muy importante, que es la parte ética, ¿no? Y de querer tratar el planeta, pero también hay mucho desconocimiento, mucho extremismo ahí, que a mí no me gusta demasiado, porque, bueno, y también es un arma de doble filo, ¿no? Porque sí, al final a lo mejor plantando mucho trigo no estás matando animales a la hora de comerlos, pero es que los has matado para llevar a cabo esas plantaciones. Entonces, ¿por qué la vida de un conejo o de Ya. un topo o tal vale menos que la vida del cerdo, que tiene una vida increíblemente digna si sabes tratarlo bien? Esto es Obviamente siempre interesante. partimos de esa base. Siempre hablamos lo del documental este de Lo que el pulpo me enseñó Ujú. aquí en casa, que es el documental este que el hombre se hace amigo de un pulpo y tal. ¿Tú crees que la moral tiene cuestiones estéticas? Es decir, ¿la vida de ese pulpo vale más que la de una hormiga que pisas? ¿Te da Claro, igual? Porque es- una vaca da para comer a una familia durante un año entero.
Ese es el tema. Una plantación de trigo da para unos mesecillos y te cargas a Ahí 20 está. conejos, 200.000 insectos, Ahí abejas, está, ahí está. Entonces, aves. creo que, bueno, obviamente, pues cada persona puede responder por sí misma, pero para mí no hay vida más digna para un animal que, obviamente, teniendo en cuenta que, o sea, no estamos al mismo nivel de los animales, entendiendo que la raza humana es superior al resto de animales, obviamente, por eso somos la raza dominante, ¿no? Pero Yo salvaría a mi perra antes que a muchas personas. eso lo entiendo, pero éticamente, o sea, hay derechos humanos, no hay derechos animalísticos. Ya, Hacemos una diferencia como sí, sociedad del desde resto luego. de especies, ¿no? Y partiendo de esa base, para mí es una vida mucho más digna de un animal que pueda estar pastando, que pueda estar bien tratado, que pueda tener un acceso a un veterinario si yo veo que el animal lo necesita, y luego darle una muerte digna, instantánea, y aprovechar de la nariz a la cola todo su alimento, que no simplemente pues matarlo porque quiero hacer una plantación y ya está. Claro, y luego Ya. los excrementos de las vacas que tanto se Obviamente. demonizan también generan ese abono. Incluso el propio animal muerto Ujú. se degrada mediante hongos y Ujú. demás, ¿no? Sí. Y luego también se critica mucho el gasto de agua que genera el alimento de ese animal. Pero en el momento en el que pasta libre y come pasto, también acabamos con ese lluvia, problema. tal, ahí La está. lluvia. Es un ciclo. Ahí está. Es un ciclo perfecto. ¿Y crees que es posible aplicar esto a 8.000 millones de personas que somos? Porque yo voy viajando y hay campos y campos libres sin animales. Ujú. Si partimos de la base de lo que hablabas tú antes, de que una vaca Claro. da para comer a una familia durante todo un año, realmente no necesitas Claro, mucho aquí habría más, ¿no? que primero hacer que la gente sea capaz de comer una vez al día, Por de ejemplo, ayunar, de eso es. comer Claro, poco y eso- nutrirse mucho. El tema de cuántas comidas al día, desayuno, comida, cena, ¿eso cómo lo organizas? Es verdad. Para mí partimos de ese ayuno nocturno, ¿no? Entonces, Ujú. en invierno, por ejemplo, pues es mucho más fácil que solo lleves a cabo una o dos comidas. En verano, que hay más horas de sol, pues quizás puedas llevar a cabo 3. Para mí, nunca más de 3. Realmente creo que si tú tienes más hambre como para comer más de 3 veces al día, lo estás haciendo muy mal. Joder, para mí Ya. 3 es muchísimo. Es imposible. O 3 sea, para mí es- es imposible. Porque a mí me gusta aprovechar el estado de ayuno para hacer este tipo de cosas. Comeremos ahora una vez. Y yo, por ejemplo, esta tarde tengo viaje. Seguramente tampoco cene. Buah, estás loco. Has comido 2 veces en las últimas 72 horas. Pero es que de eso se trata. La Joder, pero si es flexibilidad. que comer es una jodienda. Yo lo pienso. Si comes, no Ya puedes es. trabajar. Si comes, no puedes entrenar. Hay Si que comes- cocinar, hay que lavar los platos. Mira que a mí me gusta cocinar, pero es verdad que después de comer necesitas 3 horas de digestión en la que no puedes ni entrenar, ni trabajar, porque después de comer no estás para trabajar, ni hacer gestiones. O sea, al final los que emprendemos sabemos que hay que estar currando 14 horas todos los días y el momento de comer es como a ver cuándo sacrifico yo parte de mi día, de mi tiempo para Justo. comer, porque no voy a ser igual de productivo. Justo. O, joder, quiero entrenar y tal, si como, después de entrenar, o sea, después de comer no voy a entrenar. Eso nos pasa siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Si quiero dormir bien, no como tampoco. O sea, comer es algo que la gente come 5 veces al día. Digo, pero vamos a ver, A mí me ¿cómo lo parece haces? imposible, sí. A mí es impensable y yo vengo de ahí. O sea, yo me acuerdo Ya. que en la ESO, porque yo me estaba tomando el fútbol muy en serio, tanto en la ESO como en bachiller, y tienes un horario muy constante, entonces tienes la capacidad de controlar eso mucho, ¿no? Yo desayunaba. Bueno, claro, mi día es que están Claro, random. claro, ahora Mm. nosotros tenemos días muy aleatorios. Mm. Estamos aquí ahora, luego nos vamos a. Mm. Bueno, pero cuando tenía un ambiente muy controlado, yo desayunaba leche con colacao y cereales y tostadas con mantequilla y margarina, porque me habían dicho que era más sana que la mantequilla. Ya, podemos O sea, tratar eso ahora si quieres. con Buen mermelada, melón, buen melón. Claro, luego Es verdad. me llevaba para estar 2 horas y media sentado en el colegio, me llevaba un bocadillo para luego comérmelo en el recreo y estar otras 2 horas y media sentado, porque pensaba que necesitaba energía y que mi cerebro necesitaba esa energía. Llegaba a casa y me comía 2 platos, pero es que luego entrenaba fútbol por la tarde y a mí me habían dicho que necesitaba energía para entrenar al fútbol. Aunque había comido a las 2 y media, a las 4 y media me merendaba un bocadillo o lo que sea, y yo pensando que era normal ir con el estómago lleno a entrenar. Claro, es que te acostumbras. Hay que hacerle entender a la gente también que cuando tú educas bien a tu cuerpo, yo lo paso mal. Como coma y esté en el tren y no me mueva y no sé qué, tal, yo necesito gastar para Ya, generar un poco de hambre sí. y tal. Si no, es como que, o sea, mi cuerpo me lo pide. Si estoy mucho tiempo sentado parado, es como, tío, me pongo a correr por ahí por el campo, o sea, a gastar un poco, a hacer unas flexiones. Cuando Ahí educas está. bien a tu cuerpo y haces este proceso de cambio, luego el cuerpo te lo pide, que no parezca que esto es un sacrificio Sí, tal enorme, cual. que el ayuno y tal, que es que todo eso surge solo. Ujú. Tú le das al cuerpo la capacidad de que te lo pida, el doctor es el cuerpo, ¿no? Y esa No, es la no clave, eres tú. ese Claro. estilo de vida. Cuando una vez tu cuerpo empieza a recibir esos estímulos positivos, quiere más de ellos. Igual que somos adictos a la dopamina a día de hoy, porque ese estímulo un poco negativo, ¿no?, nos hace Claro. querer cada vez más. Tu cuerpo, por suerte, también se hace adicto a lo que le hace bien. Lo que pasa es que le tienes que dar la oportunidad de entenderlo y de realmente interiorizarlo como parte de tu estilo de vida. Marcos Llorente, Marcos ¿qué Llorente. opinamos?
Para las mí, gafas, ¿no? Que las puso de Las moda. gafas. Que en verdad no las puso de moda. Bueno, las puso de moda él porque se hizo famosillo. Pero tú, ¿no? ¿cuánto llevas con las tuyas? Que no lo has dicho. sí, yo llevo 3 años utilizando las gafas bloqueadoras de luz azul y las luces rojas y demás. Ya empecé en 2022 a utilizar todo esto, que fue justo mi último año en la universidad y también fue cuando me rompí el menisco con el tema de la operación y tal, y empecé un poco pues a profundizar en recuperación y demás. Y en Estados Unidos el tema de la luz roja, infrarroja y todos estos beneficios de biohacking, que parece que eres un vendehumo, llevan 5 o 10 años siendo evidentes y la gente... ¿Hay algo que crees que ahora mismo está en Estados Unidos que puede llegar a España dentro de 5 años y que sea algo como muy rompedor? disruptivo. Muy disruptivo. Muy disruptivo. Sí. A ver, yo creo que, por ejemplo, esto en Estados Unidos yo lo veo cada 2 por 3. O sea, los medidores de sueño, que ahora están empezando a aparecer, ¿qué tal? Ojo, pero también lleva muchos años. Es que en España Sí, nos sí, sí. cuesta muchísimo Para adoptar. mí, adaptar ese tipo de yo cosas, creo que sí. los nuevos melones que se han abierto hace poco, creo que es lo del agua con sal, lo del sistema Unani, el equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo, eso a mí me voló la cabeza y lo descubrí hace poco, y lo del tema de las radiaciones. O sea, creo que son temas que considero muy importantes para la salud y que no se hace hincapié en ellos, ¿sabes? Ujú. Sí, tal cual. Sí, cada vez se achacan más enfermedades y más personas que no son capaces de dormir bien o de estar sanas a la hipersensibilidad electromagnética. Sí. Eso nos lo Y contó luego Iván. el tema del agua con sal y tal, por ejemplo, que hablábamos antes de antojos de carbohidratos, Sí, es que la verdad. gente tiene mucho antojo. Cuando tú solucionas esos niveles de sal, ¿no? Porque en la sangre, ¿no? Porque somos agua al final, agua y sal. Cuando tú restableces este equilibrio hidroelectrolítico, como que el cuerpo te pide menos azúcar. Claro, porque está empezando a utilizar el sodio, la sal, que los dos se disuelven en agua, son ambos osmóticamente activos. Entonces el cuerpo prefiere la sal, pero tienes que bajarle un poquito el azúcar y empezar a subirle la sal y ahí ya pues te deja de pedir. Y yo lo digo por experiencia, porque yo antes intentaba hacer esta dieta cetogénica y todo y tenía muchísimos antojos, y en cuanto empezamos a poner en práctica esto del sistema Unani, lo que enseñas tú, me parece una locura que es que no, el cuerpo no te pide tanto estos... Sí, de hecho es una de las primeras cosas que yo cuando trabajo con alguien intento arreglar, que es el tema de la hidratación y sobre todo en ayunas. Tu cuerpo necesita muchos más electrolitos de los que el agua de mineralización muy débil te aporta, que son 0, ¿no? Tu cuerpo sí, obviamente es 70% agua, pero es que para el correcto equilibrio, para que la bomba sodio-potasio funcione correctamente, necesitas ese equilibrio de minerales y de hecho los pierdes mucho más por la respiración, por el sudor y tal durante el ayuno y no lo estás incluyendo a través de la comida. Por lo tanto, pues poder incluir ese agua con sal, por ejemplo, por la mañana previene a mucha gente de tener esas hipoglucemias que hablábamos antes y cosas así, ¿no? De hecho, fue uno de los cambios que cuando yo empecé a entrenar en ayunas también, más me ayudó a llegar a ese siguiente nivel, pues de ahora, yo qué sé, ahora me puedo ir a correr, o antes jugaba partidos de fútbol en ayunas, partidos enteros, y la gente se pensaba que estaba loco. Locura. Tío, no, necesito agua con sal y ya está, ¿no? Nosotros lo que hacemos es lo que dices tú, hidratación, o sea, chupito de agua de mar por la mañana, y nos exponemos al amanecer haciendo grounding, o sea, caminando descalzos, porque eso también, el equilibrio eléctrico de tu cuerpo necesita soltar esos radicales libres y conectarse con la tierra. Somos seres eléctricos, claro. Entonces, yo antes me exponía al sol, por ejemplo, en la terraza, y ahora digo, no, me voy a bajar a la tierra, Claro. tocar descalzo, sol, electricidad y electrolitos, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. También es otro melón que podríamos abrir, pero es que hemos vivido en contacto con el suelo. Siempre, sí. Y ahora estamos totalmente aislados con los calcetines, con las zapatillas, con tal, con el propio suelo de la casa. En cubículos en el aire, que al final no descargas, ¿no? Ahí está. ¿Verdad? Ahí Tío, está. me parece increíble cómo nos impacta tanto que cosas que se han catalogado siempre como eso no te hace nada, andar descalzo. Tú vas al médico y te dice que andes descalzo y, ¿sabes? Pero me flipa como... Pero porque lo experimentamos y ves ese cambio. Y estamos súper educados a que nos tienen que dar algo de un laboratorio súper formulado y avanzado para notar un cambio, un ibuprofeno. Me lo tomo y, es verdad, se me quita el dolor de cabeza. Como es instantáneo, ¿no? Este tipo de prácticas al final son un poquito más lentas, pero, tío, a mí me alucina y me genera este shock porque ves los resultados y dices, coño, que sí que funciona el andar descalzo o que sí que funciona exponerse al sol. Pero tienes que dar un poco el tiempo Le también. dar un poco de tiempo, pero, o sea, me parece alucinante que me alucine, que me choque tanto, ¿sabes? Estamos muy educados a que no funciona lo natural. Sí, es como comparar, por ejemplo, tú te haces una herida y tienes dos opciones. Puedes tratar de curarla o puedes ponerle una tirita
y que esa herida no se curó nunca. Obviamente el parche pues va a hacer, mira, ya no está, me pongo un parche, ya no me duele, pero tu cuerpo todavía tiene que atacarlo desde la raíz y curar esa herida, y eso tarda más tiempo que hacer, pum, parche. El Claro. parche ese pues es un poco más la medicina actual, que Claro. obviamente puede servir en ciertos momentos Claro que y, sí, claro que Ya y ves. tampoco vamos a ser extremos en este sentido, pero tenemos que seguir tratando de atacar la raíz y de sanar esa herida por dentro, ¿no? Es como si tu coche hace un ruido metálico porque están chocando las válvulas, los pistones, y le echas un aditivo al aceite para camuflarlo, para que el aceite sea más viscoso. Ya no soy el ruido, ya está. Solucionado. Pero el problema sigue ahí. A lo mejor no hace bien la mezcla de Hombre, hay que ir aire y combustible, al ¿no? origen de la causa. Eso es. Y Eso es. solucionarlo Tenía de que poner raíz. el ejemplo de los El coches. símil, el Sí, símil. por seguir la comparación. Sí, pero tal cual, tío. Marcos yo creo que Llorente. y yo creo que Marcos Llorente, pues lo primero, no es un valiente, es una persona que no está. No le da miedo compartir lo que realmente son sus creencias, pero segundo, es el ejemplo perfecto del n igual a 1 que hablábamos antes. Ujú. Él es su propio experimento y él, antes de compartirte nada, lleva años poniendo en práctica lo que te está compartiendo ahora en redes y que parece que tiene más revuelo, ¿no? Pero Sí. Marcos Llorente empieza a hablar de la dieta paleolítica cuando está en el Alavés, Ya. en la temporada. Bueno, nos pasa a todos. Empezamos a hablar de estas cosas con confianza cuando llevamos un montonazo de años ya. Claro. Cuando es innegable. Claro, cuando ya dices, estoy convencido, para enseñar algo tienes que, vamos, Sí, cuando sí. más tienes que saber de ello. He probado de todo y Claro. esto es lo que más me funciona. Tal cual. Y para mí Marcos Llorente empieza a ser un referente cuando empieza a compartir un poco esa alimentación también de... Yo trato de comer alimentos naturales, en ese momento se le puso etiqueta de dieta paleo, ¿no? Que es un poco como él la define también, por resumir el término, pero no deja de ser alimentos que hace 50.000 años o menos, pues prácticamente ni existían, ¿no? Entonces, casualmente, carne, pescado, huevos, fruta y verdura suelen ser la base de esa alimentación, con los tubérculos como carbohidrato ideal y la miel como complemento también, ¿no? Volvemos a lo mismo de antes. Casualmente, alimentos de muy alta densidad nutricional y que nuestro cuerpo pues aprovecha muy bien, ¿no? Y ahora, obviamente, con el revuelo de que si la luz roja, que si las frecuencias electromagnéticas, que si el cielo está con nubes diferentes y tal, de nuevo, yo animo a todas las personas a que sean su propio n igual a 1, igual que Marcos Llorente lo ha sido, y a que prueben por sí mismas y saquen sus propias conclusiones, como ha podido ser mi caso. Yo ahora, por ejemplo, pues estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dice Marcos Llorente porque llevo años probándolo en mí mismo y porque sé cómo me sentía antes con la otra perspectiva también. Entonces, animar siempre a que la gente tenga el sentido crítico, que no se crea ni lo que dicen en las noticias, ni tampoco lo que dice Marcos Llorente y se lo compren a la primera. Que lo prueben ellos, que hagan su propio research. Es que esto es un tema interesante también porque me decía mi padre mucho, que es que hoy en día ya no sabes a quién escuchar, a quién no escuchar, hay un montón de dudas y parece que es como, jolín, que tienes que ser dueño tú de informarte tú, ¿no? Que ya no puedes dejar la confianza en un nutricionista y tal porque no sabes tal. Claro, pues no hay al que final- ser dogmático, ¿no? Claro. Hay que ser de mente abierta, probar una cosa, probar otra y al final adoptar lo que a ti te conviene mejor. Sí, tal cual, que yo creo que de eso va la vida, al final, de ser un aprendizaje constante y de seguir experimentando la única experiencia que tienes en esta tierra, ¿no? Y obviamente después de eso, pues ya podemos entrar en, oye, ¿tú estás de acuerdo en lo que él dice o lo que él no dice? Para mí, bloquear la luz azul es fundamental para el sueño, para los ritmos circadianos y todo este tipo de cosas que hemos mencionado antes, el correcto equilibrio hormonal. El descanso, él de hecho es usuario del anillo Oura, ¿no? Y comparte muchas veces sus resultados. Y creo que es bastante obvio, por lo que hemos tocado antes, que con mal sueño es como ir con el freno de mano puesto. Por muy bien que comas, muy bien que entrenes, vas a ir muy mal. También estoy totalmente de acuerdo que sea un friki del sueño y que trate de llevarlo al siguiente nivel y que sea capaz de hasta llevarse su propio colchón a las concentraciones de la selección española. Pero es porque él valora tanto su rendimiento y que el Atlético de Madrid le paga millones. Claro, y lo puede hacer. Que coge y lo hace, pero porque también es como su obsesión, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con ello. Hazlo lo mejor que puedas, con lo que tengas en todo momento. Y él lo está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene en todo momento. Tal cual. ¿Quieres cerrar con alguna pregunta de emprendimiento? Pues de tu expertise, tu ámbito. Ya que hablas de esto de que Marcos Llorente a ti te impactó mucho, nos gustaría saber qué es lo que te ha hecho a ti emprender, empezar a montar tu marca personal, ¿no? Enseñar a la gente, compartir este conocimiento, cómo te ganas la vida de ello. O sea, nosotros estamos emprendiendo los dos. Yo me dedico al marketing, más la parte de negocios. Él se dedica más a la parte de salud. Y nos gustaría un poco tratar este tema del emprendimiento, la marca personal, cómo se lleva hoy en día, ¿no? Para mí, una de las claves fue estudiar en Estados Unidos. Allí, el que no emprende es el raro.
Estoy de Mientras acuerdo. que Yo todo lo aquí- que aprendo de marketing lo aprendo de Estados Unidos. Siempre está un paso por delante. Pues aquí es de al forma. contrario, el que emprende es el raro. Así es. Aquí el que emprende es el raro, ahí el que emprende, o sea, el que no emprende Ujú. es el raro. Todo el mundo está siempre con ideas, enseguida te apoyan para que puedas tratar de llevarlas a cabo, pero es que al final su economía y su sociedad se basa un poco en eso, ¿no? Por eso son el país y la potencia económica mundial número uno Ujú. a día de hoy, y por eso pues mucho de lo que ocurre allí se acaba trayendo aquí. También España, bueno, podemos entrar en que tenga buenas características o no para emprender, eso ya es pues otro podcast completo. Pero para mí, emprender fue como la forma de realmente tratar de ayudar a las personas a mi manera, ¿no? Y de tratar de aportar mi granito de arena dentro de todo esto. Para mí fue un proceso que surgió de forma casi que natural, porque en 2024 pues termino la universidad y estoy buscando pues diferentes equipos, oportunidades allí en Estados Unidos. Tuve un par, pero bueno, también pues lesiones, lo que sea, ¿no? No me acabé quedando y ¿Menisco? empecé la marca personal. Menisco fue 2022, pero me disloqué el hombro, tío, en una de las pruebas. Pero bueno, el caso, 2024, mayo-junio, pues nace Alfred Health porque dos amigos me dijeron, oye, nosotros te acribillamos a preguntas, parece que siempre tienes buenas respuestas y lo peor es que nos está funcionando. ¿Por qué no haces lo mismo en redes sociales? Si ahora que estás en este proceso de ver qué haces, oye, aprovecha para documentarlo. Yo estaba haciendo también un reto justo con un amigo de 365 días seguidos entrenando, Wow. como a ver qué pasaba, solo por enseñarme que tenía la disciplina de poder hacer eso. Y bueno, en la marca personal está documentado, hay que scrollear mucho hacia abajo. Normal que lo optimices tanto. Pero eso Sí, es, sí, pero qué está locura. documentado. Y ahí pues empiezo a compartir un poco en redes sociales y lo que era el plan B, porque el plan A seguía siendo el fútbol, ¿no? Pues acabó convirtiendo en ese plan A y traté de simplificar todo en lo que ahora se conoce como el método Health, ¿no? Donde tratamos pues esos 4 pilares de los que hablaba: nutrición, entrenamiento, sueño y ambiente, con una parte obviamente informativa, porque como os decía antes, a mí me interesa la independencia de las personas, porque realmente es lo que yo siento que es como mi propósito, ¿no? Tratar de ayudar a las personas a que realmente sean independientes, y obviamente pues la parte práctica de la que me encargo yo, ¿no? Que es de pues ayudarles a conseguir sus objetivos, principalmente la pérdida de grasa y poder llevar a cabo pues todo eso de una forma que les aporte esa independencia y que sea muy simple. También hay pues muchísimas herramientas ahí dentro y es un poco como mi forma de aterrizar todo lo que yo tengo aquí, todo lo que he aplicado y todo lo que sé en, oye, ¿cómo se lo puedo dar a una persona totalmente moldeado para que solo tenga un plan A, B, C y hace esto, esto y esto? Al final aportar valor es lo que a la sociedad, ¿no? Es lo que te genera Claro, esa los satisfacción. juegos de suma positiva, ¿no? Que hablábamos antes en el coche. Sí, justo. Interesante. justo. Sí. Bueno, las redes sociales las dejamos en suscripción porque suenan súper bien, así que si alguien quiere trabajar con Alfred, Claro, Sí. ¿cómo pueden contactar contigo si a alguien le interesa? Aquí no vamos a meter ningún funnel de venta raro ni nada, No, voy a no, dejar es un enlace que te a hablen mi WhatsApp, directamente. que me hablen directamente, por favor, que solo lo haga la gente que va en serio, que no pierda ni su tiempo ni el mío. O sea, obviamente Claro. si estás buscando un cambio y te gusta la forma en la que trabajamos, pues adelante, pero no perdamos el tiempo en a ver qué mensaje me Claro, escribe, ¿no? ¿Qué me dice? No estamos aquí Sí, para sí, hacer... que vayan en serio. Eso es, que vayan en serio, que quieran realmente un cambio. Y decid que venís de parte de El Barro. Eso Importante. de Andrés y de Martín, el barro. Eso es. De hecho, lo pondremos para que en el enlace, cuando ellos pinchen, el mensaje que me manden, oye, vengo de parte del barro, me gustaría saber más sobre el método Health. Vale, Genial. yo antes de terminar quiero una pregunta del público. Están aquí mi padre y Paloma, que habéis estado escuchando todo el podcast, nuestro primer episodio con público. ¡Ole! ¡Vamos! Un honor, ¿eh? Un auténtico honor. Tenemos público. Espera. No. Ah, el micrófono. Ah, coño. Cógelo así y habla al micrófono y ya está. Bueno, nada, es que me ha parecido bueno, súper hombre, interesante. aparece aquí que se te vea. No, yo en el backstage. Y lo único que lo estaba hablando con Paloma, con mi mujer, era que todo esto, que me parece muy interesante, además que creo que por ahí van los tiros, ¿no? Es la dificultad que supone llevar a cabo esto con las vidas que llevamos, los ritmos de vida, que te levantas, que tienes que ponerte un traje, tienes que ir a trabajar, comer de esa manera, ir descalzo, o sea, es verdad que si quieres puedes, pero realmente es complicado llevar a cabo esta buena pregunta. forma de Muy vida buena pregunta. De en la hecho, sociedad actual, ¿eh? ajá. O la que estamos acostumbrados con nuestros ritmos Principio de trabajo Pareto, en ¿no? general. Eso es. Yo siempre enseño, cuando empiezo a trabajar con alguien, me gusta enseñarles el principio de Pareto, que se enfoquen en el 20% de las cosas, que les da el 80% de los resultados.
que son pues entrenar lo que hablamos antes, ¿no? Si no puedes entrenar 1 hora y media porque entrena 20-30 minutos, que te da un buen estímulo y que es entrenamiento tipo HIIT. Comer, prioriza carne, pescado, huevos, fruta y verdura y no te compliques ni en pesar la comida, ni en contar calorías, ni en nada de eso. Simplemente trata de llevar eso a cabo y luego pues trata de siempre irte a dormir y levantarte a la misma hora, que es como la forma más fácil que tu cuerpo tiene. En mi trabajo. Toma. Imposible, ¿no? Imposible. Yo llevo todo el Claro. día trabajando en producción de televisión y cosas de estas, que un día acabamos a las 2 de la mañana, otro día tengo que estar a las 7 de la mañana. Ujú. En Entonces, sí, es complejo. Claro, Es complejo, quiero decir, que para vosotros que sois gente emprendedora y que habéis tomado una decisión valiente de hacer esto, Ujú. parece muy bien, pero la mayoría de la sociedad, que trabajamos para una empresa o tal, que nos condiciona muchísimo la forma de vida, Sí. hacer esto es dificilísimo. Sí, es verdad, es verdad. Y a mí me gustan 2 consejos, 2 perspectivas. Una es, hazlo lo mejor que puedas con lo que tengas sí. en todo momento. Es decir, si tú tienes la información, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Para mí la clave, que la gente tenga la información, a partir de ahí, sabiendo eso, oye, trata de elegir bien en cada situación en la que te encuentres. Y eso te va a dar una paz mental de tú saber que, oye, esta es mi situación, la acepto, ya está, pero luego hago lo mejor que puedo con lo que tengo en todo momento. Y luego lo que hablamos antes también, no dejemos que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Lo perfecto es entrenar 3-4 veces a la semana, entrenamiento de fuerza intenso y bien, y estar 1 horita en el gimnasio, sí, pero es bueno entrenar 20 minutos todos los días y simplemente hacer un entrenamientito perfecto. Ya está, eso es lo que Sí, podemos haz hacer. Lo que puedas, realmente. Eso es, Mejor hecho que perfecto. eso es. No dejemos que lo perfecto, comer Quedamos con perfecto, eso. tal, Mejor sí. hecho que perfecto. Me encanta esto. Queda una y- pregunta del público. Pues yo siempre... Espera. Micrófono, No se te micrófono. escucha. Tienes que hablar así. Bueno, Bueno, luego lo cortáis y eso, ¿no? sí, no pasa nada. Esto... Da igual. Pues Esto a mí fluye. me da la sensación que siempre habláis para hombres y en general yo, una mujer de más de 60 años, pues me gustaría que también os enfocaseis en que yo creo que hay muchísimas mujeres de más de 60 años que nos gusta la vida sana y tal, que nos cambia el cuerpo con la menopausia, que pasan muchísimas cosas Ujú. y siempre me parece que es para hacia un hombre, ¿no? Me da la sensación, a lo mejor no es así. Ujú. Pero yo creo que hay muchas mujeres que les encantaría este tipo de vida mayores como yo. Ajá, Igual sí. él está más enfocado en hombres, ¿no? Yo trabajo con muchas mujeres. También. Sí, sí. Y sí que es verdad que lo que dices tú, que al final son cuerpos diferentes, son conceptos diferentes. Nosotros no pasamos por la menopausia, Claro. no sabemos lo que se siente realmente. A mí una de las cosas que me gustan es mi propia experiencia y tratar de compartir con las personas a través de mi propia experiencia. Yo puedo estudiar mucho el cuerpo de una mujer, pero no hay mejor entendimiento que ser ya. mujer. Claro. Entonces, también soy consciente de que hay muchos profesionales, o muchas profesionales en este caso muy buenas ahí fuera, que también tienen pues unas perspectivas muy parecidas a las nuestras, pero que son capaces de ayudar muchísimo mejor a las mujeres porque las entienden, Ya. porque han pasado por ahí y porque a veces, sí, la teoría está muy bien, pero si yo trato de solo aplicar la teoría, lo que hablábamos antes, y no he pasado por esa experiencia, como que a veces me quedo casi que sin respuestas, ¿no? Para las mujeres, Claro, porque no sé lo que entiendo. es tener menopausia, no sé lo que es tener un periodo cada 28 días o 30 días. Entonces es un poco complejo. Entonces, pero es es verdad totalmente que es que los estudios y la mayoría de enfoques de salud y tal han sido siempre en hombres. Somos Sí. más los hombres los que tomamos este tipo de iniciativas. he de decir que los principios aplican siempre. Sí. Es decir, tienen los mismos pilares de la salud, entrenamiento, nutrición, sueño y medio Efectivamente. ambiente, todo esto, lo que hemos compartido se puede aplicar para ambos, pero siempre va a haber pequeños matices. Por ejemplo, pues yo una de las cosas que aplico siempre es tratar de aumentar la cantidad de magnesio omega 3 los días de antes de la menstruación, tratar de escuchar muchísimo más al cuerpo de la mujer en cuanto al entrenamiento y la intensidad y los estresores que voluntariamente añadimos, porque la regla ya es un estresor increíble para el cuerpo. No vamos a entrenar igual de intenso cuando estamos Claro. en el momento de la menstruación que cuando estamos a mitad del ciclo, ¿no? Entonces también tener en cuenta esos ciclos, pero de nuevo partiendo de la base de que no tenemos esa experiencia y que siempre vamos a tener pues un poco ese casi que déficit, ¿no? Me atrevería a decir. Bueno, pues con esto y con estos perretes. Ahora vamos a poner en práctica lo del entrenamiento. Espero que... Sí, entrenamiento intenso. Voy a repetir. Vamos a poner en práctica ahora la parte del entrenamiento, ¿no? Vamos a que nos enseñes ahí Eso cómo es. podemos hacer un hacer entrenamiento, ¿no? eso. Contigo. Vamos a hacer un entrenamiento
en el que no tienes excusas. Es decir, todo el mundo tiene 15-20 minutos al día para poder hacer un entrenamiento así y todo el mundo tiene una esterilla que puede utilizar en su casa, o si tienes acceso a una barra de dominadas, pues también podemos hacer un entrenamiento con una barra de dominadas, que es ideal. Guay. Tal cual. Pues tenemos una barra de dominadas ahí arriba, así que Pues nada, muchas gracias. Vamos a ello. Alfred. Un placer, por chicos. esta información tan valiosa. Gracias a todos. vamos allá. Pues nada, llueve un poquito, pero bueno. Tenemos que hacer la parte práctica y no hay excusas. ¿Es por aquí, Alfred? ¿Cómo? Pensaba que era por aquí, tú. ¿Me has dicho subir las escaleras? Yo subiendo las escaleras todo. Echaba de menos la exposición al frío, ¿eh? Qué fresco, la verdad. Sí, sí. Pues nada, nos estamos yendo aquí a la parte de arriba de la urbanización porque hay unas barras de dominadas y ahí vamos a hacer un entrenamiento express sin excusas. Y por cierto, vamos descalzos. ¿Descalcismo? Está grabando, ¿no? Pues llegó la hora de la verdad. Vamos a hacer un entrenamiento express para que veáis que no hay excusas de que no tengo tiempo, de que no me da tiempo a hacer todos los hábitos que dices. Vamos a introducir un concepto que es el habit stacking, ¿no? ¿Cómo has dicho tú que se llamaba? Apilamiento de hábitos. Es decir, que puedas hacer muchas de las cosas buenas que hemos podido hacer, que hemos mencionado en el podcast, pues de una. Por ejemplo, que puedas exponerte al sol, exponerte al frío, hacer grounding, a la lluvia, a la naturaleza y hacer ejercicio de alta intensidad como vamos a hacer ahora y ejercicio de fuerza. Así que vamos a hacer un EMOM. El EMOM van a ser cada minuto en el minuto, es lo que significa EMOM, each minute on the minute. Vamos a hacer 5 dominadas, 10 flexiones o fondos y 15 sentadillas. No necesitas más de 10 minutos. Con 10 minutos de eso haces 50 dominadas, 100 flexiones, 150 sentadillas. Y lloviendo, no hay excusas. Pues vamos allá. Let's go. ¿Estamos, no? Yes. 3, 2, 1, dale. Let's go. Ahora yo fondo. Tus sentadillas. Ya empieza el segundo, en nada. 20 segundos. Tenemos 10 segundos para descansar. Y 15. Vale, descansamos 5 segunditos. 5, 4, 3, 2, 1, va. Segunditos, vamos a por la tercera ronda. Y en ayunas. Son las 2 de la tarde. 5, Son las 2 de la tarde. 3, 2, 1. Qué rápido se va el frío del cuerpo, ¿eh? No. Ahora mismo de todo menos frío. Joder. Lo de saltarse las dominadas no os la compro, ¿eh? Hacéis 3 y 2 o lo que queráis. Un remito. No, pero yo era de esa intermedia. Vale. Última, venga. Estamos ya. Nos ganamos la comida. Así sí. Vamos a acabar fuerte por aquí, ¿eh? Joder. 10 minutos. ¿Cómo revienta? No hace falta más. Vamos a las últimas, Martín. Acabando fuerte. Wow. Let's go, papi. Morí. 10 minutos. No hace falta más. Qué locura. Qué largos se han hecho. Nos ha matado el Alfred. Vamos a comer. ¡Boh! Soy muy de influencer. Cuando no tengo a nadie, hago vídeo y ya sacaré las fotos. Así, ¿no? Vámonos. No hace falta ni ducharse, tío.
Joder, esta temperatura. Ahí hay nieve. Madre mía. No quiero depender de eso, ¿sabes? Empezamos a sentir los pies de nuevo. A ver la pezuña, a ver la pezuña. El descalcismo. Así se rompe el ayuno. Eso. Con grasa y con proteína. No, para ti no. Nada, al final nos han sacado ya, en vez de platitos, la movida. Mira, mira. Estamos en Cercedilla, pueblo de la Sierra de Madrid. Vamos a comer. Estamos en el asador de Ángel. A ver qué nos ponen, a ver qué tal. Hey. Estos son niveles, son niveles. La chimeneita por aquí, jardincito. Madre mía, qué pinta. ¿Qué estás haciendo? Triturando el aceite, chaval. Por aquí ya nos acompañan a todos lados. Pero los judiones me flipan, la verdad. Me he quedado flipando con los precios de este sitio, que ya veis que es una pasada, que te ponen aquí el aceitito y todo. Mirar la calidad del sitio. Y los precios son, mirar este menú. Vale, no incluye bebida. Pero es que cuando se come no hay que beber. Ensaladas, judiones, sopas, carrilleras, morro, secreto de segundo. También tienes pescado, espalda, lubina a la espalda, lomo de merluza. 14,60. ¿Cuánto decíamos que costaba el chuletón? 32 pavos. 32 pavos el chuletón. Lomo alto de ternera con su guarnición incluida. Qué barbaridad, qué precios. Lomo alto de ternera con guarnición. Vale, a ver, vaya pelos. Vaya pelos. Subiramos de vinagre. No cae. ¿Está fuerte? Van a pensar que estamos locos. Por aquí tenemos, yo me he pedido una sopa de ajo, lleva un poquito de pan y mi vinito. Y yo me pedí unos judiones con su morcillita y con su caldito. Judiones de verdad, eso sí. Y yo, ensaladita, queso manchego, jamón serrano, tomatitos, lechuguita y poco más, no hace falta más. Muy bien. Mira, mira. Quita, hombre, señor pan. Tiene huevo y todo aquí. Qué maravilla. ¿Cómo entra esto después del frío? Con el vinito estructurado. Bueno, habéis visto lo que hemos comido, ¿no? Mira, 50 euros. Esto es una locura. El asador de Ángel. Ahí está el teléfono para reservas y la dirección. Estáis tardando. 2 eurillos. 2 eurillos. 2 eurillos. Y nos despedimos de la oveja. Pues nada. Yo creo que buen cierre, ¿no? Así después de comer y tal. Sí.